La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar específicamente dirigido a entidades locales, en el que vamos a resumir pues, dos de los tipos de ayudas que hay para fomentar el desarrollo de planes y proyectos de energía sostenible. Soy Marga Rodríguez Prada, soy la gerente de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, de Eneragen, y me gustaría, pues en primer lugar, agradeceros la buena acogida que habéis tenido a esta convocatoria de seminario web y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, expresar nuestra confianza en que todos vosotros, vuestras familias y amigos, os encontréis perfectamente y estéis llevando esta situación lo mejor posible. Hemos dado comienzo a la sesión con las cámaras web conectadas, como habréis visto, que quitaremos después para facilitar el desarrollo de la sesión, para pues que nos veáis, presentaros a los ponentes que me acompañan hoy, a los que también aprovecho para agradecer su participación. Están con nosotros Francisco Puente, de Scan Consultores, como experto designado en España de la iniciativa EU City Facility. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días, Irene, y buenos días a todos. Buenos días, Marga. Francisco nos comentará las principales características de estas nuevas ayudas europeas y cómo es el procedimiento para solicitarlas. Y nos acompaña también Irene Menéndez, jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible de IDAE. Buenos días, Irene. Hola, buenos días, Marga, Paco. Buenos días a todos los asistentes. Irene nos comentará las ayudas dirigidas a entidades locales para proyectos de inversión en economía baja en carbono, que ya llevan tiempo abierto, que probablemente conoceréis, y se centrará también en pues cuál es la disponibilidad presupuestaria en el momento actual y en qué líneas, ¿no? Tanto por zonas geográficas como por líneas. Simplemente comentaros en lo que respecta a aspectos logísticos, que está previsto que el webinar dure 1 hora en total, lo que es las intervenciones, que dedicaremos la última media hora de la sesión a responder las cuestiones que hayáis planteado. Comentaros que estáis todos silenciados y que no vamos a abrir los micros tampoco en el turno de preguntas, porque somos muchísimos y queremos facilitar pues el correcto desarrollo del webinar, pero podéis ir planteando todas vuestras dudas tanto al final como durante el desarrollo del webinar a través de la herramienta de chat que tenéis disponible y que iremos asignando a los diferentes ponentes y que se responderán todas al final del seminario. Comentaros también que durante el seminario os plantearemos alguna pregunta de tipo encuesta, tipo sondeo, y que las respuestas son anónimas, que se mostrarán únicamente los resultados globales, por lo que os animamos a todos a participar. Y sin más, si os parece, damos comienzo al seminario propiamente dicho. Paco, Irene, si queréis podéis quitar ya las cámaras para facilitar que se vean mejor las presentaciones. Vale. Perfecto. Bueno, muchos de vosotros conocéis ya Eneragen, incluso muchos de los que estáis hoy asistiendo al seminario formáis parte de la asociación, pero para los que no nos conocen simplemente me gustaría daros unas breves pinceladas, ¿no? La asociación nace en el año 2003 y nace, pues, como cualquier asociación, con el objetivo de aprovechar todas y cada una de las ventajas del trabajo conjunto y asociativo, es decir, pues evidentemente potenciar las sinergias que existen entre los organismos públicos, entre las agencias de energía, aprovechando al máximo los recursos, fomentar evidentemente la cooperación entre los asociados y la puesta en marcha de actuaciones y proyectos conjuntos, asegurando el intercambio de información y buenas prácticas entre todos los organismos y, por supuesto, aprovechar la representatividad de la asociación para promover, fortalecer y asegurar el papel de las agencias de gestión de la energía y de los organismos públicos en pues determinados posicionamientos conjuntos o determinados temas de interés común. En la actualidad podemos afirmar que constituye el principal instrumento de coordinación y de cooperación entre las agencias y organismos públicos en el ámbito de la energía, y está íntegramente compuesta por pues las agencias de energía u organismos públicos con competencias en la ejecución de las políticas energéticas,
gestión energética, fomento de eficiencia energética y energías renovables. Y esto en todos los ámbitos territoriales y competenciales, es decir, en el ámbito autonómico, en el ámbito supramunicipal y en el ámbito local. Un reflejo de ello es pues, mismamente la representación de lo que constituye la actual Junta Directiva, ¿no? La actual presidencia la ostenta el Ente Regional de la Energía de Castilla y León, un organismo de carácter autonómico. Forman también parte de la Junta Directiva como vocales, también de carácter autonómico, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y la Agencia Andaluza de la Energía. Tenemos también 2 miembros en la Junta Directiva representantes de entidades locales, que son la Agencia Energética Municipal de Valladolid, del Ayuntamiento de Valladolid, la Agencia Local de la Energía y Cambio Climático de Murcia, del Ayuntamiento de Murcia, y la vicepresidencia la ostenta un organismo de carácter supramunicipal, provincial, en este caso la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz. Simplemente, bueno, si quien tenga más interés, os animamos a consultar, podéis poneros en contacto con nosotros a través de estas direcciones de correo electrónico y os animamos a consultar pues, nuestras páginas web o la general de la asociación, la que hemos desarrollado específicamente centrada en autoconsumo, y sobre todo lo que sí que os animamos es a seguir nuestras redes sociales y en concreto el Twitter, porque está muy centrado en todo lo que es la actualidad de lo que puede ser interesante, y también damos mucha difusión a todas las iniciativas que desde los diferentes organismos públicos estáis poniendo en marcha y bueno, pues es bastante útil para ver lo que está haciendo el resto de organismos públicos también. Y yo, sin alargarme más, le cedo la palabra a Paco para que comience él con su primera parte de la presentación. Bueno, Paco, buenos días a todos. Muchas gracias, Irene. Se me escucha, ¿verdad? Perfectamente, Paco. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Eneragen por el éxito de esta convocatoria, que es la primera, digamos, convocatoria de la European City Facility y quería, pues hacer esa felicitación porque, estamos viendo que hay más de 370 asistentes ya hoy inscritos, así que, enhorabuena a Eneragen por la convocatoria. También agradecer el tiempo de todos los asistentes, que parece que ahora con esta etapa que estamos viviendo deberíamos estar todos, parece que un poco más relajados, siempre que estemos todos bien, lógicamente, de salud, que se lo deseo a todos los asistentes también y sus familias, pero realmente estamos todos bastante ocupados por lo que estamos comentando casi todos los días, ¿no? Entonces, le agradezco su tiempo y sin más voy a comenzar a presentar, digamos, lo que es la iniciativa European City Facility. Bueno, quizá antes de comenzar la presentación, por hacer un breve resumen, la European City Facility es una iniciativa de la Comisión Europea que tiene como objetivo conceder una subvención a entidades locales o agrupaciones de entidades locales para preparar unos planes de inversión en sostenibilidad. Ese sería el resumen de la European City Facility. Lógicamente, en unos 30 minutos que tengo de presentación me va a dar tiempo a explicar los aspectos principales. Pero ahí tienen ustedes mi correo electrónico y cualquier consulta que un ayuntamiento o agrupación local o entidad local quiera hacer, se puede dirigir tanto a ese email como a otro que va a aparecer en la propia web de la European City Facility, que va a ser un email oficial, y podremos intentar resolver alguna otra cuestión. Tengan en cuenta que si hay ahora mismo 380 asistentes más todas las entidades locales que se puedan unir a esta iniciativa, lógicamente, un solo experto como yo no voy a poder responder a preguntas de cualquier tipo de cientos de organizaciones. Entonces, les agradecería siempre que se dirijan a la web de la European City Facility, que habrá una serie, digamos, de preguntas frecuentes, también a la web de Eneragen, donde se publicarán, como luego indicará Marga, también algunas respuestas importantes a preguntas que surjan. Y también, que si tienen alguna consulta, hay un punto de información general de la European City Facility que está en la web general. ¿De acuerdo? Es decir, hay varias formas, digamos, de resolver sus dudas particulares. Bueno, sin más, voy a ir un poco con la presentación estructurada que tengo preparada. Marga, no sé si me has cedido el control de la presentación. Sí, Paco, lo tienes. ¿No te va? Lo tengo.
Vale, pues un momentito, a ver si... Ahora, perfecto, muchas gracias. Nada. Bueno, ¿qué es? Muchas gracias. ¿Qué es la European City Facility? A ver. Vale. Bueno, la European City Facility, bueno, como, digamos, como iniciativa europea, digamos, a nivel global, es una iniciativa, porque no es un proyecto como tal, sino que es una iniciativa donde, a ver si puedo ir para atrás, disculpar que se me están, creo que hay un poquito de retardo, voy a ir más despacio con las... Bueno, es una iniciativa europea donde, digamos, la Comisión Europea ha cedido unos fondos a una serie de organizaciones para que se puedan presentar unos conceptos de inversión. Es decir, la European City Facility no financia instalaciones, que es alguna de las cuestiones que ya nos ha llegado. Esto no son unas subvenciones para instalaciones como tal, sino lo que se financian son los conceptos de inversión que se llaman, que son unos planes de inversión en, digamos, futuros proyectos de sostenibilidad, que pueden ser principalmente, o el objetivo principal son proyectos de eficiencia energética, aunque también entran pues instalaciones de energías renovables, movilidad y luego veremos alguna otra, digamos, alguna otra iniciativa que se puede financiar, pero siempre el plan de inversión de esas iniciativas, no la inversión. Bien, concretando qué es lo que da esta iniciativa, realmente lo que da es 60.000 euros, suma fija, digamos, cantidad fija a la entidad local o agrupación de entidades locales y un asesoramiento, vamos a decir, preliminar para ese concepto de inversión. Es decir, da asesoramiento y 60.000 euros, tal cual. Bien, estos planes de inversión, estos investment concepts que se financian y que se tendrán que elaborar una vez que se conceda esta ayuda, digamos, deben basarse, y se pide además específicamente cuando se presenta la documentación, se deben basar en los planes energéticos o SEAPs o SECAPs o similares que tenga hecho la entidad local. Es decir, debe haber un plan energético previo en el cual se basa este concepto de inversión. De alguna manera, lo que estamos intentando vencer es la barrera entre los planes energéticos que ya están escritos y que tienen unos plazos y la ejecución de las inversiones. Se ha detectado que ahí hay es decir, no se terminan de ejecutar todas las inversiones o todas las líneas que aparecen en los planes energéticos. Entonces, esto pretende ayudar a hacer ese salto del plan energético a la instalación como tal. Bueno, vamos a ver. Bien. Esta convocatoria es concurrencia competitiva, pero en España concretamente, que es mi área de, digamos, de trabajo, competimos los países del sur de Europa, principalmente Portugal, España, Italia, Grecia y las islas que aparecen al sur de Grecia, ¿verdad? Chipre y Creta y todo lo demás. Es decir, nosotros tenemos una concurrencia competitiva con los países del sur de Europa. Bueno, va a haber 4 convocatorias. Tenemos la convocatoria primera que abre el 25 de mayo, abre este mes y cierra el 2 de octubre. Y luego habrá otras 3 convocatorias más en la primavera de 2021, en otoño de 2021 y la primavera de 2022. Es decir, las 4 convocatorias son, digamos, similares y la primera abre el 25 de mayo. Con lo cual, aquellos que estéis interesados, pues convendría que fueseis preparando la información que ahora veréis a continuación. Paco, creo que hay mucho retraso. Si quieres, Sí, vete avisando y te pasamos nosotros las slides, ¿vale? A ver si funciona un poquito mejor. las slides. Vale, pues sí. Muchas gracias, Marga, te lo agradezco. Pues mira, Nada. siguiente slide, por favor. Sí.
Gracias. Bueno, pues aquí en las convocatorias lo que veis es en cada una de las convocatorias, si os fijáis en la parte que está en color rojo, en la parte sur, que somos los países que competimos, hay 4 convocatorias. En la primera se aprobarán 8 proyectos, en la segunda 18, en la tercera 18 y en la cuarta 13. Es decir, cada una de las convocatorias, digamos, aprueba un número determinado de conceptos de inversión. En total, para el sur de Europa, como veis, hay aproximadamente pues, unos 55 más o menos conceptos que se aprobarán entre todas las convocatorias. Siguiente, por favor. Vale. ¿Cómo se presenta, cómo se puede uno presentar a las convocatorias de la European City Facility? Siguiente, por favor. Bueno, hay como 3 etapas. La primera etapa, que es la que se abre, digamos, se abrirá el 25 de mayo, hay una, digamos, presolicitud. Esa presolicitud es muy sencilla y es un checklist realmente donde hay 5 preguntas que ahora las vamos a ver y hay que responder lógicamente sí a todas ellas. El sistema automáticamente verifica que se cumplen las 5 preguntas y si se corresponde que sí, se pasa a poder presentar la solicitud completa. Y si no, se dirige al European City Facility Help Desk, que está en la web del proyecto, en la web general del proyecto European City Facility, y ahí, digamos, se puede aclarar si alguna es que no, se puede aclarar cómo digamos, bueno, pues vencer ese no, ¿no? Cómo se puede hacer que sea un sí, si puede continuar adelante. Después, los que pasen ese checklist de 5 cuestiones harán la solicitud completa y ahí se les va a pedir ya la documentación. Es decir, si han dicho que si tienen un plan energético municipal, un SEAP o un SECAP, pues se les pedirá ese plan energético. Se les pedirá también un compromiso, digamos, municipal de llevar adelante, digamos, el concepto de inversión y algunas otras cuestiones. Y después se hará la valoración de concurrencia competitiva de las solicitudes que estén completas y estén correctas y ahí ya las que pasen, pues firmarán el acuerdo de subvención. Se firmará el acuerdo de subvención para recibir esa ayuda. Sí. Bien. ¿Quién son, digamos, quién es elegible, ¿no? Y qué se pide en este checklist? Bueno, elegibles son todos los municipios, autoridades locales o agrupación de municipios o autoridades locales. Es decir, se puede presentar o un ayuntamiento o un municipio o una agrupación. ¿Por qué se puede presentar un municipio o una agrupación? Bueno, como luego veremos, uno de los criterios que se valora es la cantidad de inversión que se va a hacer o el ahorro energético que se va a lograr. Y, lógicamente, un municipio pequeño o muy pequeño tendrá menos posibilidades, digamos, de poder conseguir que se apruebe su concepto de inversión, su solicitud, si el ahorro energético o la inversión es muy pequeña. Por tanto, es mejor que se presenten, por ejemplo, simplemente un ejemplo, a través de una diputación o de una agrupación de municipios para que de esa manera tengan posibilidades realmente de conseguir la ayuda. Primero, que sea un municipio. Segundo, que esté, lógicamente, en un Estado miembro de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Tercer punto del checklist es que tenga un plan energético, ¿de acuerdo? Un SEAP, un SECAP o un plan, digamos, de ambición similar y que esté aprobado, digamos, políticamente, que esté, digamos, aprobado en Junta de Gobierno. Después, si, digamos, es capaz de proporcionar una prueba de compromiso político, es decir, una carta del alcalde o de la Junta de Gobierno, del concejal, que diga que se compromete a desarrollar el concepto de inversión, es decir, ese plan de inversiones, ¿de acuerdo? Preparar un plan de inversiones. Y finalmente, si se compromete también, hay que decir que se compromete a que se puedan monitorizar durante 2 años el seguimiento, digamos, de los trabajos que hace el ayuntamiento en ese plan de inversiones. Lógicamente se concede una subvención, una ayuda, y como cualquier ayuda pública, pues tiene un monitoreo de la autoridad que concede la ayuda. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un pequeño sondeo aquí, Paco, correcto, Marga, a ver qué nos contestan los asistentes. Correcto. Es importante contestar este sondeo, por favor, para que podamos también dirigir mejor esta iniciativa. Bien, el sondeo es si considera que con lo que hemos comentado, con los 5 puntos anteriores, su entidad local o agrupación cumple con los 5 requisitos. Si es que sí cumple los 5, por favor, hacer un clic en el sí, cumplimos los 5.
Si falta alguno de los requisitos, pues indicar que falta alguno en la segunda respuesta. Y si no lo tiene claro, por favor respondan lo desconozco. Agradecemos que respondan ahora. Vamos a dejarlo abierto unos Vamos. segundines más, que parece Correcto. que todavía está la gente votando. Sí. Y Que por ahora cierto estamos veremos ya en... los resultados de los que estamos hoy aquí y votamos. Perfecto. Bien. 2 segundos más, cerramos. Bien, cerramos. Habéis votado un 55% de los asistentes. Y bueno, estos son los resultados, Paco. Está muy repartido por lo que estoy viendo, es decir, hay bastantes, un tercio, más de un tercio, quizá lo que más abunda, aunque está igualado por tercios casi, que es si cumple los 5 requisitos, o sea que vamos a tener posiblemente muchas peticiones, ¿no? Hay alguno que quizá no le falta algún requisito que podríamos ver cuál es el que falta para intentar resolverlo y evidentemente hay gente que pues que a lo mejor no tiene ahora mismo claro si cumple todos los requisitos. Está muy igualado por lo que veo, con lo cual, bueno, pues yo animo a que cuando termine esta jornada y sabiendo que empieza el plazo el día 25, bueno, pues que preparéis bien toda la documentación y si tenéis alguna duda, pues nos lo consultéis. Gracias, Marga. Simplemente una cosina, algunas personas están diciendo por el chat que no escuchan. Está comprobado que está funcionando correctamente y como estamos contestando continuamente, simplemente es deciros que vayáis a audio, hagáis una comprobación del sonido para elegir el altavoz que tenéis. Y a los que están diciendo que no han podido votar, es simplemente clicar en la pantalla, no tiene más misterio, ¿vale? Con el ratón, ¿verdad? Es con el Sí, ratón, con ¿no? el Hacer ratón, clic, tal ¿no? Con el cual, ratón. sí, ¿vale? Tal cual marcar. Vale. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. A ver si pueden irse conectando el audio los que parece que no pueden. Claro, si no nos escuchan, lógicamente no tienen que leerlo ahí lo que hemos puesto. A ver si consiguen. Sí, Vale. lo he puesto en Fenomenal. el chat para todos, a ver si lo ven. Claro, vale. Bueno, ¿qué debe presentarse para la solicitud de la, de la European City Facility para presentar esta petición de ayuda? Bueno, habrá un formulario que se complete. Este ya sería una vez que pasamos el checklist. Sería la siguiente etapa. Hemos pasado el checklist, nos dan el OK, digamos, nos dan ya en el. Lógicamente se hace a través de una plataforma. Todo esto se hace online a través de una plataforma que está en la propia European City Facility y que se publicará en breve. Todavía creo que no está publicado. Ahí se completará toda la información. Entonces, la siguiente etapa, hemos pasado el checklist y ahora nos abren ya el formulario. Entonces, ¿qué nos van a pedir que completemos? Básicamente hay 3 secciones. No es demasiado complicado. Lo que sí que es verdad es que hay que hacerlo en inglés, ¿vale? Bueno, 3 secciones. Primero, identificación del aplicante. Lo que significa esta identificación básicamente es los datos del municipio o agrupación de municipios. Después, digamos, un detalle del investment concept, que ahí lo que van a pedir es que indiquemos un poco en qué asuntos del plan energético se propone realizar las inversiones. ¿De acuerdo? Estamos hablando siempre de un concepto de inversión o plan de inversiones. Entonces, nos van a pedir que detallemos, como cualquier plan de inversiones, pues voy a invertir en mejora de la envolvente de los edificios, en iluminación, en fotovoltaica y la cantidad estimada será tanto, o movilidad y la cantidad estimada será tanto. No sé si, para que no se me olvide posteriormente, no hace falta presentar, lógicamente, todos los ítems, todas las cosas que tenemos en el plan energético. Puedo elegir una, puede ser, por ejemplo, iluminación, alumbrado público, por ejemplo, y solo presento en el formulario que quiero hacer un plan de inversión de alumbrado público o alumbrado público, edificación y movilidad y fotovoltaica, por ejemplo, en edificación, por ejemplo. O sea, puede ser las líneas digamos, del plan que yo decida, que el municipio decida o que la agrupación de municipios decida. Y finalmente la implementación. Será lógicamente un plan de cómo se va a implementar el concepto de inversión, es decir, cuándo y cómo, ¿no? Bueno, documentos obligatorios para cuando ya vayamos a presentar la solicitud del concepto de inversión, ¿de acuerdo? No el checklist, que era la primera fase, sino ya el formulario del concepto de solicitud del concepto de la ayuda para el concepto de inversión. En ese formulario de solicitud de ayuda vamos a tener que, lógicamente, hacer un vínculo, digamos, o subir el plan energético, eso es obligatorio.
También la carta de apoyo del alcalde o representante político que diga que va efectivamente a presentar el concepto de inversión. Y el formulario de autodeclaración por un representante del municipio. Estos tipos de formularios de autodeclaración lo que indican es, pues, cosas como que el municipio, pues, bueno, cumple con las normativas vigentes, etcétera, etcétera. Es un formulario, digamos, administrativo. Siguiente, por favor. Esto es en detalle lo que se presenta en el formulario de solicitud de ayuda. Hemos dicho que hay 3 partes. 1, identificación de solicitante. Como vemos ahí, pues el nombre del municipio, lógicamente. Municipio de Bollullos, por ejemplo, de Huelva, donde corresponda. Código LAO y NUTS. Estos son unos códigos que deben tener, que tienen los municipios o que son códigos específicos. Tamaño de la población, zona de contacto, quién es quien presenta esta solicitud de ayuda, si es el departamento del propio ayuntamiento, si es una concejalía o es el ayuntamiento en sí mismo, organización, departamento y detalles de contacto y dirección, lógicamente, pues teléfono, email, etcétera. Es decir, datos normales de identificación. Después ya el concepto de inversión, digamos un esquema, porque lógicamente el concepto es lo que se subvenciona, por tanto el esquema un poco que se pretende hacer luego en el concepto de inversión, un poco el desarrollo del concepto. ¿Qué incluimos ahí? Bueno, pues título del concepto de inversión, renovación del alumbrado vial del Ayuntamiento de Bollullos. Asignación de la cantidad de subvención. Bueno, aquí hay un detalle. La ayuda, los 60.000 euros que se conceden, se pueden bien gastar en personal propio, gastos propios, digamos, justificables del ayuntamiento, bien subcontrataciones o contrataciones o personal externo, digamos, al ayuntamiento, o repartirlo entre ambos. Es decir, vale para gastos propios, gastos de contratación externa o una mezcla. Por ejemplo, 30.000 para el ayuntamiento, para su personal, y 30.000 para contratar a una empresa, por ejemplo. Actividades financiadas. Bueno, estudios de eficiencia, asistencia técnica, asistencia legal, asistencia financiera, cualquier asistencia técnica para elaborar el concepto o plan de inversiones. También se va a pedir la gobernanza para el desarrollo del concepto de inversión. En resumen, quién hace qué y cuál es la responsabilidad. Es decir, un esquema, un organigrama claro de quién es el responsable de cada parte del desarrollo del concepto de la inversión. Y luego también se pide un compromiso de los stakeholders regionales y locales, es decir, unas cartas de apoyo, unos acuerdos, unos incluso compromisos, si es posible, de la sociedad civil, económica, por ejemplo, bancos que quieren apoyar que luego se hagan inversiones, asociaciones de vecinos, asociaciones de fabricantes que apoyen que se hagan cosas, digamos, todo lo que es digamos, lo que se llama en Europa los stakeholders, todos los agentes y todas las asociaciones y organizaciones que están alrededor del municipio y que pueden apoyar que finalmente se desarrollen las inversiones en el municipio o agrupación de municipios. Ahí sería el desarrollo del concepto de inversión y finalmente la implementación, que sería en detalle cuáles son los objetivos de la inversión, si son edificios, si son renovables en edificios. Ahí tenéis un poco los conceptos prioritarios de los conceptos de inversión. Es decir, sería mejoras en edificios, renovables integradas en edificios, redes de calor, district heating y similares, redes inteligentes, movilidad también, movilidad sostenible, o infraestructura energética innovadora, no sé, pues estamos pensando en montar una planta de biogás, no sé, lo que surja en el municipio y otros, es decir, cualquier proyecto, cualquier iniciativa de sostenibilidad. Hay que explicar las medidas concretas previstas. Si digo que es relacionado con el alumbrado vial, pues voy a decir que voy a cambiar, por ejemplo, el 100% de mi alumbrado vial, mi alumbrado público, a tecnología LED, por ejemplo. O el 50% de tecnología LED con, no sé, sensores Wi-Fi en las calles comerciales, lo que corresponda. Tamaño esperado de la inversión, es decir, cuánto voy a invertir y los cálculos. Es decir, aquí se pide también un poco, bueno, en qué me baso, ¿no? Y luego impactos esperados que típicamente en Europa se pide digamos, cuánta energía voy a ahorrar o cuánta energía voy a producir con renovables, CO2 evitado y principalmente estos son los impactos principales. Es decir, cuánto voy a ahorrar en energía, cuánto CO2 voy a evitar y cuánto voy a producir con energías renovables principalmente.
también se puede incluir algún otro impacto, por ejemplo, generación de empleo, en fin, si alguien considera otros impactos, conviene incluirlos. Y potencial de replicación en otros contextos o escalada en la región. Esto también es importante. Cuando se da este tipo de ayudas en Europa, lo que se pide también es que si esto es replicable, por ejemplo, en otras zonas del municipio o de otros municipios cercanos o en la región, eso, digamos, tiene un valor añadido para este tipo de propuestas. Siguiente, por favor. Bueno, como vemos ahí, la cantidad de la ayuda, qué actividades se financian. Las hemos ya comentado un poco, pero en concreto, digamos, la ayuda son 60.000 euros a fondo perdido, en subvención. ¿Y qué actividades se apoyan? Bueno, pues estudios de viabilidad, análisis de ingeniería, aspectos legales o jurídicos, incluso estudios sociales, socioeconómicos, digamos. Oye, ¿qué opina la población de estos temas? Estudios de mercado, análisis financieros, etcétera. Es decir, cualquier análisis, estudio técnico, financiero, etcétera, que pueda ser objeto de que se desarrolle este concepto de inversión, este plan de inversiones, eso es lo que se puede financiar. De hecho, lo usual puede ser o que quizá si el ayuntamiento no tiene mucha experiencia, quizá una empresa le puede ayudar a hacer todos estos estudios o varias empresas, o que bien el ayuntamiento ya tenga una experiencia y tenga ciertas cosas desarrolladas, pero, por ejemplo, la parte legal jurídica y la parte, no sé, financiera no la tenga tan desarrollada y pueda subcontratar, por ejemplo, contratar esa parte a una empresa. ¿De acuerdo? O sea, puede ser una parte o puede ser el total o un 50-50. Bueno, ahí está la asignación de la subvención. Personal interno del ayuntamiento, expertos, subcontratistas externos y otros que sinceramente no sé qué otra cosa puede ser, porque al final o es personal interno o se contrata. Pero bueno, si hay alguna otra opción, también se puede asignar una parte de la subvención a ese otro concepto. Y he visto ahí que no me salta el siguiente sondeo, Marga, me he acordado esta vez. Y bueno, pues aquí os agradeceríamos también que pudierais responder esta otra cuestión. Bien, considerando las actividades que estamos comentando que financia la European City Facility con esos 60.000 euros, ¿qué tipo de actividades piensan que en su ayuntamiento o agrupación de ayuntamientos pues van a requerir esta ayuda, ¿no? ¿Dónde asignarían esta ayuda? Pueden seleccionar varias opciones. La primera sería estudios de viabilidad o análisis de ingeniería, es decir, más aspectos técnicos, una auditoría energética, algo de este tipo, o un plan, digamos, de movilidad o algo de este tipo. Análisis jurídicos, es decir, aspectos legales. Oye, yo desconozco quizás si puedo hacer esto, si hay algo, me puede venir bien tener claro, pues no sé, para unos pliegos, alguna asistencia jurídica. El tercero sería la parte financiera, económico-financiera, ver si esto es viable económicamente para el ayuntamiento. El cuarto sería estudios de mercado. Es decir, voy a ver realmente si esto tiene sentido y si esto es lo mejor, digamos, ahora mismo en mi municipio o hay alguna alternativa. Y otro tipo de posibilidades. Les agradezco que con el ratón hagan clic en aquellos puntos que consideren más posibles para su concepto de inversión. Vamos a dejar unos segundos para que todo el mundo que esté interesado pueda votar. Bien, 3 segundines más por no hacer esto demasiado largo. Vamos ya con un 55% de votaciones. Cerramos. Cerramos, muy bien. Bueno, está bastante claro que hay una necesidad quizá interesante de hacer estudios de viabilidad concretos para ver qué es lo más viable, ¿no? Entiendo que estos puntos de vista tanto técnico como económico seguramente. Es decir, qué es viable para mi ayuntamiento y incluso estudio de detalle de aspectos técnicos o de ingeniería, un 92%, pero también parece que el segundo posición es el tema económico-financiero, es decir, ver bien esto en las cuentas municipales, qué beneficio tiene y si realmente es beneficioso, ¿no? También análisis jurídicos, lógicamente esto es imprescindible que se tenga que hacer un análisis jurídico para cualquier actuación, estudios de mercado y otras actuaciones. Muchísimas gracias a todos los que habéis respondido y a todos los asistentes, por supuesto. Bien, pues siguiente slide, por favor. Bueno, ¿qué se tiene que tener en cuenta para, digamos, solicitar esto como agrupación? Hemos dicho que una opción es que lo presente un solo municipio u autoridad local, pero también puede ser un grupo de entidades. Vamos a suponer que es un grupo de entidades y simplemente algunas aclaraciones específicas. Lo primero es que, digamos, las agrupaciones o autoridades locales son elegibles, como hemos dicho. Pero tiene que haber un solicitante principal, es decir, un coordinador. El coordinador es el que presenta, digamos, en nombre de todas las entidades la solicitud de la ayuda.
lógicamente, ese municipio principal o la agrupación deben tener ese plan de acción, de energía sostenible, ese plan energético, ese SECAP que hemos comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos un líder, digamos, un coordinador y que ese líder o la agrupación tienen el plan energético, el plan de eficiencia energética, tiene que haber, bajamos un poco a la parte de abajo de la slide, unas relaciones entre los municipios involucrados, es decir, un acuerdo entre los municipios y donde se diga cuáles son sus respectivas responsabilidades. Y entonces en el formulario se va a indicar cada uno qué responsabilidad tiene, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cómo es la relación entre los distintos municipios. Bueno, se desea que participen municipios también no tan grandes, digamos, es decir, lógicamente los municipios grandes se interesa que participen, pero también los municipios no tan grandes. Por tanto, se valora que se presenten agrupaciones de municipios también. Es una cosa que nos han especificado desde la European City Facility. Bueno, el importe de la subvención, los 60.000 euros, sería para toda la agrupación en su conjunto. Es decir, suponemos que se presentan 4 municipios similares y hay un líder. Bueno, pues, por ejemplo, si el acuerdo es que se reparte la ayuda en partes iguales, se darían 60.000 euros para los 4 municipios y debido al acuerdo que se ha hecho previamente por los municipios, cada uno luego, digamos, tendría una asignación de 15.000 euros. Por tanto, el ayuntamiento principal se encargaría de transferir a los otros ayuntamientos las cantidades correspondientes. El solicitante principal firma el acuerdo de subvención y recibe el importe de la subvención. Esto es un poco lo que acabo de comentar. Hay solamente un municipio o un líder, digamos, que puede ser una diputación o puede ser una agrupación diferente, pero un líder que recibe, un coordinador que recibe la ayuda total y ese se encarga, en base a los acuerdos previos, se encarga de transferir al resto de participantes las cantidades acordadas. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bueno, esto es quizá para mí una de las cosas más importantes, esta slide. Aquí están los criterios de evaluación. O sea, aquí están dónde se dan las puntuaciones a los conceptos que se presenten para solicitar la ayuda. Bueno, si veis, hay dos partes, un 60% y un 40%. Bueno, la parte A es un 60% que se divide entre dos partes por partes iguales. Es decir, del 100% hay un 30% que va al tamaño de la inversión y un 30% que va al ahorro de energía. ¿De acuerdo? Entonces, tamaño de la inversión. Bueno, el nivel de inversión respecto al resto de solicitudes presentadas en la convocatoria se valorará con un 30%. Todavía no tenemos nosotros como expertos, porque todavía no se ha publicado la convocatoria, exactamente qué se valora en el tamaño de la inversión, porque lógicamente una agrupación más pequeña tendrá menos capacidad, digamos, o un ayuntamiento más pequeño menor capacidad de inversión. Y tenemos entonces, porque dice en relación al contexto local, entonces tendremos que ver exactamente esto en la convocatoria, ¿de acuerdo? Cómo se valora realmente, ¿de acuerdo? Pero el tamaño de inversión es el 30% del total de los puntos, digamos. Es 3 puntos sobre 10. Otros 3 puntos sobre 10 es el ahorro de energía, es decir, el nivel de ambición respecto al resto de solicitudes. O hablando en plata, si yo digo que voy a ahorrar un 80% y además ese 80% son 100 megavatios hora, pues eso tiene más puntos que otro que va a ahorrar, por ejemplo, en principio 10 megavatios hora y eso a lo mejor es un 30% de ahorro energético. ¿De acuerdo? Como digo, es la primera call. Vamos a ver luego exactamente cómo lo publican en la convocatoria en la web de la European City Facility, pero digamos que tamaño de inversión y ahorro de energía son en su suma un 60% de los puntos, 6 sobre 10. ¿Qué más se valora? Bueno, en la parte de abajo, el otro 40%, se valoran 3 aspectos. No exactamente igual, hay 20%, 40 y 40, pero digamos que se valoran otros 3 puntos. Por un lado, la estructura de gobierno, es decir, que esa estructura de gobernanza que estamos planteando permita cumplir con el concepto de inversión. Es decir, hay alguien responsable de este aspecto, hay otra persona responsable de este otro aspecto, se relacionan de esta manera internamente y eso va a permitir que se pueda finalizar el concepto de inversión. Y tanto el concepto de inversión, que es el plan de inversiones, como luego, digamos, salvo que haya alguna incidencia, que luego se ejecuten las inversiones. ¿De acuerdo? Bueno, una pregunta que va a surgir seguro es, la voy a aclarar ya, es si me van a obligar a hacer las inversiones. Es decir, yo voy a hacer con esta ayuda el concepto de inversión, el plan de inversiones y luego
¿qué compromiso tengo de ejecutar las inversiones? ¿Me van a quitar la ayuda? Bueno, la respuesta simple sería que no me van a quitar la ayuda si no ejecuto las inversiones, pero debo demostrar que hago todo lo posible por seguir mi concepto de inversión. ¿De acuerdo? O sea, la respuesta es no me van a quitar la ayuda, pero tengo que demostrar, y de ahí ese seguimiento que nos han dicho antes, me van a hacer un seguimiento y yo debo demostrar que hago todo lo posible, pero bueno, pueden surgir cosas como que, bueno, pues una inversión que se va a hacer de una manera se haga de otra, o si esa inversión se haga en otra cosa. Entonces, no se va a quitar la subvención, pero sí que queréis demostrando a lo largo del concepto de inversión, a lo largo del desarrollo y a lo largo de su posterior seguimiento a la European City Facility, que se ha hecho todo lo posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Estructura de gobierno, 20% de ese 40%. ¿De acuerdo? Sería más o menos un punto más o menos de 10. Y después otros 2 puntos de 10 más o menos serían una identificación clara de las partes importantes y buena comprensión de las necesidades y expectativas del proyecto de inversión y estrategia para involucrarse en el desarrollo del concepto de inversión. Es decir, que participen todas las stakeholders, esos locales que hemos dicho antes, pues que tengamos, no sé, si vamos a hacer actuaciones en residencial, que haya, pues bueno, pues que la gente de agrupación de consumidores, representantes de vecinos, pues puedan estar involucrados. Como digo, como esto es un tema financiero también, es un concepto de inversión, lógicamente es interesante que, bueno, que alguna entidad financiera o gente que se dedique a tema de, bueno, financiar eficiencia energética, etcétera, pues esté también involucrada en el sentido de que esté apoyando esta iniciativa en el municipio, etcétera, etcétera. Es decir, todas las partes interesadas que puedan apoyar que se desarrolle, pues que estén involucradas. Y alineación de la propuesta sería el punto último con el objetivo último de la European City Facility, que es que esto es un concepto de inversión sólido y que tiene potencial de replicación y escalado. Es decir, que nosotros vamos a hacer un concepto de inversión, pero además de beneficiarnos nosotros y tener unas inversiones en nuestro municipio, quizá dentro del municipio se van a poder hacer más inversiones en base a nuestro concepto, se van a poder replicar en otros sitios, en otras instalaciones similares. Por poner un ejemplo, voy a hacer un concepto de inversión para 10 edificios municipales que son muy importantes su consumo, que tienen un consumo muy importante. Pero ojo, que tengo otros 50 edificios en los municipios que estamos participando o en mi ayuntamiento solamente, porque soy grande, que podrían luego, de alguna manera, beneficiarse porque podemos replicar el resultado de lo que hagamos. Eso es positivo. O en mi región hay otros municipios muy parecidos y pueden replicar lo que yo estoy haciendo. También es positivo. ¿De acuerdo? Eso sería el replicación y escalado. Como veis, también se valora con, bueno, más o menos 2 puntos de 10. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el concepto de inversión y cómo elaborarlo? Esto ya es la última parte de mi presentación. Siguiente, por favor. Bueno, el concepto de inversión, porque alguno estará pensando, bueno, ¿esto qué es finalmente? O sea, ¿qué es este concepto de inversión? ¿Qué es este plan de inversión? Bueno, lo que es el concepto de inversión como tal es un documento donde se traduce una idea de proyecto de inversión al lenguaje financiero. Es decir, yo lo diría de una manera un poco diferente. Sería, ¿qué tendría yo que presentar a un banco o a una entidad financiera para que me financiase mis inversiones o mis posibles inversiones en proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad? Es decir, ¿cómo presento yo a una entidad financiera un proyecto de inversión? Ese es el concepto de inversión. ¿Qué documento presento para que ellos estén interesados en financiarme esas actuaciones? Esa sería la idea, digamos, del concepto de inversión. Y eso es lo que me financian. Me financian que yo prepare esa documentación. ¿De acuerdo? Está escrito un poquito más abajo. ¿Cuál es el propósito? Proporcionar a los inversores e instituciones financieras la información necesaria para evaluar un proyecto de inversión de una manera sencilla y rápida. ¿De acuerdo? Al final, la Comisión Europea lo que está proponiendo aquí es, vamos a ayudar a las entidades locales a que preparen conceptos de inversión, planes de inversiones, para que finalmente se puedan ejecutar esas inversiones en eficiencia energética y sostenibilidad. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bueno, en el concepto de inversión como tal, ¿qué se presenta en ese documento, digamos? En ese documento que es el que yo preparo con mi ayuda. Repito, el concepto de inversión es lo que yo preparo con la ayuda, con los 60.000 euros. Bien. 1. Descripción del proyecto de inversión planificado. Bueno, pues qué objetivos tiene, el contexto, los antecedentes, la descripción del proyecto, un análisis de mercado, ¿de acuerdo? Resumen de impactos esperados, potencial de replicación o ampliación, o digamos lo que hemos dicho de que se pueda repetir en otros sitios, y resumen de los componentes de inversión, ¿de acuerdo? Es decir, ¿dónde voy a invertir? ¿No? ¿En qué aspectos voy a invertir? Bien.
Segundo punto que me van a pedir en el concepto de inversión. Lógicamente, esto es un documento ya más amplio. Es un documento, bueno, pues ya tiene que tener una sustancia mayor, ¿no? Es bastante detallado, ¿no? Segundo punto, promotores y partes interesadas locales, vamos a decir locales y regionales, ¿no? Bueno, ¿quién son los promotores de este proyecto? Este proyecto lo lidera mi entidad local, pero bueno, queremos participar, digamos, pues ¿quién participa, ¿no? Propiedad de activos y estructura de gestión. Bueno, propiedad de activos, es decir, estos activos sobre los cuales voy a hacer la inversión, ¿de quién son? Pues son los edificios municipales. Es el alumbrado público municipal. O son edificios de, no sé, una empresa pública, lo que corresponda, ¿de acuerdo? ¿Quién es el propietario de activos y la estructura de gestión? Un perfil de riesgo de los promotores del proyecto, si es el propio municipio, el propio ayuntamiento, algún documento que demuestre su perfil de riesgo. Y análisis de los stakeholders locales que hemos comentado antes. ¿Quién son? Las asociaciones de vecinos, bancos, entidades financieras, asociaciones empresariales, etcétera, etcétera, que apoyan mi concepto de inversión y que de alguna manera van a respaldar que al final se pueda ejecutar. Tercero, análisis jurídico. Lógicamente, si yo voy a hacer un proyecto de eficiencia energética en un edificio, pues tendré que cumplir ¿qué? Pues tendré que cumplir el código técnico si le aplica, el RITE, tendré que cumplir el reglamento de baja tensión eléctrico, etcétera, etcétera. Es decir, todos los cumplimientos legales, digamos, que aplican a esa inversión que voy a hacer. ¿De acuerdo? Si es alumbrado vial, reglamento de baja tensión, de luminancia, lo que corresponda. Es decir, todo lo que corresponda. Posibles incentivos legales o reglamentarios y posibles obstáculos también. Es decir, la parte jurídica, si hay algún posible incentivo legal que ayude a esto, ¿de acuerdo? Y si hay algún obstáculo legal también, ¿de acuerdo? Sobre todo por ver si eso es una barrera para la futura ejecución, ¿no? de las líneas que se ponen en el concepto de inversión. Y estudios preparatorios y evaluaciones realizadas para el proyecto de inversión. Por ejemplo, auditoría energética del alumbrado vial, por poner un ejemplo. A continuación, el análisis económico y financiero. Lógicamente, un concepto de inversión pues tiene que tener su análisis económico y financiero. Bueno, pues costes y ingresos. Lógicamente, ingresos vendrán bien porque son renovables o bien porque son ahorros energéticos. Es decir, el ahorro energético supone un ahorro económico y, por tanto, un ingreso, digamos, un ingreso que va a tener el ayuntamiento. Viabilidad económica, bueno, pues parámetros económicos típicos, pues el payback, ¿no? El periodo simple del retorno de la inversión, en fin, la tasa de retorno, el BAN, en fin, todos los valores económicos que consideren, ¿no? Hay unos específicos que se piden luego, habrá un template, un formato de esto y se pedirán como mínimo unos valores específicos. Luego, un estudio, un análisis de riesgo, si ocurre esto, actuaremos de esta manera y tiene este impacto. Y enfoque de financiación previsto y fuentes de financiación. Pues puede ser que voy a financiar todo con fondos propios del ayuntamiento, puede ser que lo financie con una empresa externa, servicios energéticos, puede ser que lo financie de una forma intermedia, puedo pedir la ayuda al IDAE, puedo hacerlo como considere. Y finalmente la hoja de ruta, al final un plan de trabajo, ¿de acuerdo? Un plan de trabajo y que se incluya claramente en ese plan de trabajo lo que voy a hacer yo. O sea, como ayuntamiento, me pongo en la piel del ayuntamiento, qué hago yo como ayuntamiento y qué van a hacer las organizaciones externas, contrataciones que vengan y que yo contrate para ese plan de inversión, para ese investment concept. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos un tercer y final sondeo que también agradezco que puedan responder. Ahora lo va Antes de a nada, publicar. hay mucha gente en el chat diciendo que los que no pueden votar es porque tienen la presentación en modo de ventana a pantalla completa. Si cambiáis a vista normal, que sí que os permite votar. Perfecto. Mira, pues esto no lo sabía yo. Muchas gracias, Marga. Gracias a los que habéis participado avisando. Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, la tercera cuestión que tenéis en pantalla es qué inversión necesitaría en los próximos 3 años. Aquí os hago ya un guiño porque estoy poniendo ahí un poquito, estoy dando alguna pauta, ¿no? De por dónde hay que pensar las cosas para este concepto de inversión, ¿no? Entonces, pensando en el corto y medio plazo, ¿no? ¿Qué inversión creo que necesito en los próximos 3 años para mis proyectos de eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, infraestructuras innovadoras para mi municipio o agrupación de municipios? Y ahí tenéis unas opciones. Menos de 500.000 euros, de 500.000 a 2 millones, de 2 millones a 10 millones o más de 10 millones. Pues agradezco que elijáis, en este caso, una opción, porque son discriminantes, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, elegid una opción.
Bien, cerramos el sondeo. Bueno, pues igualmente, más de 10 millones pocas y el resto bastante repartidas. Hay bastantes, como vemos, en el torno del 1.000.000 euros, que es la más votada, pero luego también hay de menos de 500.000 y de más de 2 millones bastantes, con lo cual, bueno, se va a repartir bastante la cuantía de la inversión para estos temas. Como he dicho antes, en el concepto de inversión se puede presentar una o varias cosas, pero cuanto más ambicioso sea el concepto de inversión, mejor. Por tanto, piensen bien lo que van a invertir, digamos, en eficiencia o sostenibilidad para intentar incluirlo en el concepto de inversión. Recuerden que el concepto al final no deja de ser un apoyo a cosas que ya estén, lógicamente, en el plan energético que tenga su municipio o agrupación de municipios, con lo cual, bueno, pues a ver cómo eso lo pueden luego escribir bien para que tengan las máximas posibilidades, ¿de acuerdo? Paco, Bueno, siento siguiente. interrumpirte, pero tenemos que ir un poquito más rápido. Me he pasado. Yo creo que ya está casi. Sí. Vale. Bueno, nada, al final, para terminar, el concepto de inversión importante, ¿de acuerdo? ¿Cómo dirán, bueno, una vez que llego a mi concepto de inversión, cómo se valida? Ya lo he preparado, o sea, ya he pasado el checklist, he elaborado mi concepto de inversión y ahora ya alguien me lo va a supervisar para ver si está correcto y ya, digamos, termino, ¿no? Este proyecto, esta iniciativa. Bueno, se valida con un resumen en inglés, es decir, tendrán que preparar un resumen en inglés del concepto de inversión, que son, vamos a decir, son 4 o 5 páginas en inglés y se envía a los evaluadores de la European City Facility, que no soy yo, son unos expertos que tiene designados a nivel europeo la European City Facility. Si está todo correcto, se termina el proyecto, ya han recibido el total de su ayuda o reciben el total de su ayuda y si no, tendrán que, digamos, bueno, corregir las cosas para que se termine de aceptar. Como pueden ver abajo, la validación implica que, es decir, antes, digamos, de cuando yo empiezo el concepto de inversión, al principio, cuando ya me aprueban que voy adelante, que he pasado, digamos, el límite mínimo para que me aprueben mi concepto de inversión y me dan la ayuda, me van a dar el 70%. Si me van a dar el 70% de 60.000 euros, 7 por 6, 42.000 euros. Y después me van a dar el resto. ¿Cuándo me lo van a dar? Cuando se valide el concepto de la inversión. Es decir, tengo un prefinanciamiento y un pago final que se da cuando se termina de demostrar que se ha hecho el concepto de inversión y que está aprobado por los evaluadores de la City Facility. ¿De acuerdo? Siguiente slide. Simplemente por terminar, en España, pues ya hemos comentado que hay 2 organizaciones que estamos participando para apoyar que se presenten estos conceptos de inversión. Somos, digamos, entidades contratadas por la European City Facility para apoyar a los países, digamos, del sur de Europa. Nosotros, para España, lógicamente, estamos Francisco Puente, que soy yo, y Marga Rodríguez. Mi parte más bien es resolver asuntos técnicos y la de Marga es, pues, lo que está haciendo, divulgar, ayudar, apoyar a las entidades locales también en los aspectos más, digamos, bueno, pues un poco de dar a conocer todo esto. Pero las resoluciones más técnicas, quizá, por no bombardear mucho más con preguntas técnicas, pues agradezco que las dirijan a través de la web de la City Facility a mí, digamos, al Country Expert. Siguiente slide. Digo, ya hemos finalizado, me parece. Bueno, esta es la web de la City Facility y en ella ahí sí que estaremos bueno, ahí está toda la información, será la forma de aplicar a esto, ahí es donde tienen que acceder para aplicar a la ayuda y estarán los contactos oficiales que ya nos van a dar un contacto oficial a través de la web a los expertos para que podamos, digamos, que puedan dirigirse a través de ese correo a nosotros también. Y bueno, sin más, muchísimas gracias a todos y disculpar si me he retrasado un poco. Muchísimas gracias, Paco. Tienes un montón de preguntas que te hemos asignado. Puedes aprovechar para ir viendo, echándoles un vistazo ahora mientras le cedo la palabra a Irene Menéndez, que nos va a hablar sobre las ayudas a entidades locales con cargo a fondos FEDER-IDAE. Irene, cuando quieras. Te voy pasando yo las Perfecto. presentaciones porque no, para aligerar, ¿vale? Muchas gracias, Marga. Muchas gracias por invitarnos a este webinar, que además está teniendo un éxito, vamos, de convocatoria en estas circunstancias enorme. Más de 400 asistentes, vamos viendo cómo están enganchados a esta herramienta. Y es interesante destacarlo porque creo que es una prueba del interés que tienen las entidades locales cada vez más en ejecutar, en invertir en proyectos de mejora de la energía en su entorno local, es decir, proyectos de ahorro y eficiencia energética, pero proyectos también de energías renovables, de autoconsumo, de movilidad sostenible y bueno, buscan activamente las herramientas que pueden facilitarles
esas inversiones, ¿no? Mi presentación de hoy, quizás muchos ya conocéis la convocatoria porque lleva ya en marcha desde el año 2017, es un poco un ejemplo de qué hay después de ese primer paso que podrían conseguir las entidades locales con esta herramienta, con la European City Facility, una vez que ya tenemos un plan de inversión, que ya hemos hecho el esquema de cómo podríamos avanzar en esa construcción de un nuevo modelo energético en la entidad local, ya en proyectos concretos cómo podríamos financiarlos. Entonces, bueno, pues creo que es complementaria y que os puede facilitar un poco ver el camino que puede seguir una entidad local que empiece esta andadura o que lleve ya bastantes proyectos ejecutados pero quiera seguir avanzando y no tiene recursos, ¿no? Pues a través de programas como este de la EU Facility podéis hacer un primer análisis de cómo es la situación en vuestro municipio y después buscar herramientas, buscar programas de ayuda que pueden facilitar ese análisis económico financiero que también los asistentes estabais destacando como importante. Dentro de ese análisis económico para la buena marcha de un proyecto, sin duda alguna, están las subvenciones, las ayudas en términos generales. Y este es el programa que ahora mismo tenemos en marcha, destinado exclusivamente a entidades locales y el que os voy a presentar muy brevemente porque está en la página de IDA, en la sede electrónica, lo hemos presentado ya en varias ocasiones, pero sí queremos destacar también que finaliza el 31 de diciembre de este año y que tiene todavía presupuesto en algunas comunidades autónomas, presupuesto sin solicitar, por lo que sería interesante para muchas de las entidades locales que estéis en esas regiones el animaros a presentar un proyecto antes de que finalice el año. Y ya sin más voy a avanzar. Gracias, Marga. Bien, pues voy a daros un poco un breve contexto de por qué existe este programa de ayudas, qué programas de ayudas gestiona IDAE, las características de este programa, que bueno, es un programa de proyectos singulares de inversión en economía baja en carbono para entidades locales, aunque abreviadamente también lo conocemos como DUS, Desarrollo Urbano Sostenible. Y, como os comentaba, el estado del presupuesto y las conclusiones. Gracias, Marga. Bien, la siguiente, por favor. Bien, bueno, todos me imagino que conocéis el IDAE. El IDAE es una entidad pública empresarial, dependemos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y además de un apoyo, de una herramienta técnica para el Ministerio, para sus políticas, para su planificación, tenemos también una labor importante en lo que es la promoción de actuaciones de ahorro, de eficiencia energética, de movilidad sostenible. En este caso, a través de programas de ayudas públicas. Gestionamos programas de ayudas públicas con diferentes dotaciones presupuestarias, con diferentes orígenes presupuestarios. Se gestiona, por ejemplo, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y tenemos también desde el año 2017 hemos sido designados organismo intermedio para la gestión del objetivo temático 4 de fondos FEDER, Economía Baja en Carbono. Este programa que os presento está dotado precisamente con fondos FEDER dentro del Programa Operativo Pluriregional de España. Y en la siguiente diapositiva vais a ver ¿por qué surgió este programa? ¿Cómo se han financiado los programas de ayudas a las entidades locales? Este objetivo temático 4, Economía Baja en Carbono, tenía un interés muy grande en dotar financieramente las actuaciones, los proyectos que pudieran venir desde las entidades locales. Se hizo una primera clasificación de las entidades locales de más de 20.000 habitantes, entidades locales de menos de 20.000 habitantes. Las entidades locales de más de 20.000 habitantes, muchos de los asistentes en este webinar sois asistentes que venís de ciudades mayores de 20.000 habitantes, conocéis la SEDUSI y las EDUSI, las estrategias de desarrollo urbano sostenible integradas, se materializaron a través de 3 convocatorias, 3 órdenes del Ministerio de Hacienda, en la que se financiaban esas estrategias que incluían, bueno, no solo el objetivo temático 4, sino también otros objetivos también ambiciosos en el entorno FEDER. Esas estrategias se iniciaron en el año 2015 y hubo 3 convocatorias. En el año 2017 se inició una convocatoria específica para municipios de menos de 20.000 habitantes. Es la convocatoria que gestiona el IDAE y que se articuló a través del Real Decreto 616/2017. Una vez que llegamos al año 2019, el Ministerio de Hacienda ya había finalizado todas sus convocatorias de EDUSI
el IDAE había ampliado en el año 2018 el presupuesto de esa convocatoria, pero seguía disponiendo de fondos de los que tenía asignados como organismo intermedio del objetivo temático 4 de fondos FEDER para seguir dotando de ayudas a los municipios españoles. Al ya no existir la posibilidad de convocar ninguna otra orden de ayudas EDUSI, se decidió que en la convocatoria de IDAE tuvieran entrada todos los municipios, es decir, no solo los municipios de 20.000 habitantes, que fueron los primeros destinatarios de esta convocatoria de ayudas en 2017, sino que a partir del 1 de mayo de 2019 han entrado ya como posibles beneficiarios en la convocatoria municipios de cualquier tamaño. Esta modificación de la convocatoria, esta modificación del Real Decreto 616-2017, incorporó también una importante ampliación presupuestaria. En la siguiente diapositiva lo vais a ver. Bien, hay una importante dotación presupuestaria, son 987 millones destinados a las entidades locales. ¿Qué tipos de actuaciones y qué límites de inversión para cada una de esas actuaciones, proyectos concretos y singulares tenemos? Bien, pues las actuaciones, como hemos estado comentando, se dividen en tres grandes bloques, tres grandes objetivos específicos dentro de ese objetivo temático, que son actuaciones de ahorro y eficiencia energética, actuaciones de movilidad y actuaciones de energías renovables. Dentro de las actuaciones de ahorro y eficiencia energética tenemos actuaciones destinadas a edificios municipales, edificios públicos, como pueden ser actuaciones pues, de mejora de envolventes, mejora de SATES, por ejemplo, es la medida 1, envolvente térmica. Tenemos mejora de las instalaciones térmicas y de iluminación interior de los edificios, mejora de instalaciones eléctricas. Tenemos otro gran bloque también de proyectos que pueden ir encaminados al concepto de Smart City, de energía inteligente en las ciudades. Y tenemos también apoyo a mejora de la eficiencia energética en las infraestructuras que dan servicio a los municipios, como pueden ser el alumbrado o el servicio de agua potable para el municipio. Tenemos también otro gran bloque de movilidad sostenible. Son proyectos que lo que pretenden es ejecutar actuaciones que ya se hayan identificado por esos municipios dentro de un PEMUS, dentro de un plan de movilidad urbana sostenible del municipio, o al menos en algún plan director, por ejemplo, pues el plan director de la bicicleta que pudiera haber desarrollado ese municipio. Y tenemos también el otro gran bloque de apoyo a proyectos de las entidades locales, que comprende todo el área de las energías renovables, bien sea para usos térmicos de esas energías renovables en edificios o en instalaciones, como puede ser solar térmica, geotermia, biomasa, redes de calefacción, de district heating. Tenemos también medidas específicas para aprovechamiento de biogás, de combustibles derivados de residuos y combustibles sólidos recuperados. Y está también el aprovechamiento de autoconsumo eléctrico, bien sea a través de solar fotovoltaica o a través de pequeñas instalaciones eólicas de autoconsumo. Bien, pues todos estos proyectos tienen que tener un mínimo de inversión para poder ser elegibles. Cada una de estas actuaciones, de estas 17 medidas que recoge el Real Decreto, que pueden ser financiadas por nuestro programa de ayudas, tiene que llegar a un umbral mínimo para poder ser considerada pues, como una entidad de proyecto y que pueda ser financiada. Estas actuaciones, estas medidas, se pueden combinar entre sí. Es decir, podemos tener un proyecto que incorpore la mejora de la envolvente térmica y que además incorpore una mejora de la iluminación interior del edificio. Hay una inversión mínima para cada una de esas medidas. Las tenéis aquí recogidas en la tabla. La inversión mínima con carácter general son 50.000 euros. Hay dos medidas, que el mínimo de inversión se rebaja un poquito y se fijan los 25.000 euros, que son las instalaciones térmicas y de iluminación interior en los edificios. Después hay otras tres medidas que requieren una inversión mínima para poder ser consideradas elegibles. Son las medidas de Smart Cities y las de infraestructuras, alumbrado y EDARS. Esas medidas, como digo, se pueden combinar entre sí dentro del bloque de ahorro o combinando ahorro y eficiencia y renovables, combinando, por ejemplo, también movilidad y renovables. Es decir, que todas las combinaciones posibles de estas 17 medidas son las que pueden configurar un proyecto singular que presentamos a nuestra convocatoria.
No hay límite máximo de inversión, aunque lógicamente para las actuaciones que superan la inversión de 1 millón de euros aplica lo que es el reglamento Euratom para las operaciones generadoras de ingresos netos. Bien, la siguiente diapositiva, por favor, Marga. La anterior, ahí, perfecto. Bien, son fondos FEDER, por tanto son fondos que están regionalizados, que están territorializados además por tipología de región y que tienen una dotación específica para cada una de esa comunidad autónoma y para cada una de esas tipologías de región. Como sabéis, en este periodo de programación FEDER 2014-2020, España tiene 3 tipologías de región. La región más desarrollada, en la que están las comunidades autónomas del norte peninsular, en términos generales, la región menos desarrollada, en la que solo se encuentra la Comunidad Autónoma de Extremadura, y las comunidades autónomas del sur de la península y las Islas Canarias, que conforman la región en transición. Cada una de esas regiones, puesto que los objetivos de desarrollo FEDER están enfocados a conseguir un equilibrio territorial en las mismas, pues cada una de esas regiones tiene una tasa de cofinanciación distinta para incentivar y apoyar de una manera específica el grado de inversión que requieren esos proyectos para que puedan ser viables. En la región más desarrollada la tasa de cofinanciación es aproximadamente, en términos generales, de un 50%, salvo en 3 comunidades específicas, la región autónoma de Ceuta, en Galicia y Asturias, que es un 80%. En Extremadura es un 80% también, toda la región en transición es un 80%, salvo Canarias, que tiene un 85%, se incrementa por su condición de región ultraperiférica. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Como decíamos, esta territorialización por comunidades autónomas también tiene un reflejo territorial en cuanto a los objetivos que tenemos que cubrir con esta convocatoria. La convocatoria se destina a cubrir esos 3 objetivos, esos 3 grandes bloques: ahorro y eficiencia, energías renovables y movilidad, y cada una de esas regiones tiene que contribuir con una inversión en esos objetivos. La inversión por objetivos la tenéis desglosada, y esa inversión se tiene que cubrir por tipología de región, pero no específicamente por comunidad autónoma. Es decir, una comunidad autónoma dentro de su región puede destinar el mayor esfuerzo de sus proyectos a un objetivo específico, por ejemplo el de movilidad, y no tener apenas representación en proyectos de energías renovables o en proyectos de eficiencia energética. El resto de las comunidades autónomas pues deberán contribuir a compensar ese otro objetivo que no ha sido cubierto por las primeras solicitudes registradas por la anterior comunidad autónoma. Estos 987 millones se iniciaron lógicamente en 2017 y se han ido resolviendo proyectos, se han ido resolviendo expedientes, y no hay la misma disponibilidad en todas las comunidades autónomas. El estado del presupuesto lo vamos publicando periódicamente en la sede electrónica del IDAE y podéis acceder a él, a consultarlo a través de la sede electrónica del IDAE, dentro del trámite de ayudas a entidades locales. Ahí encontraréis el presupuesto y el estado de la convocatoria, expedientes resueltos y toda la información detallada. En la siguiente diapositiva, por favor, Marga, vamos a empezar ya el bloque de características del programa y requisitos de los proyectos singulares. Siguiente, por favor. Bien, pues vamos a centrarnos en las características del programa. En primer lugar, el aspecto normativo de esta convocatoria de ayudas. La convocatoria se ha hecho a través de un Real Decreto, y las 2 ampliaciones de presupuesto, introduciendo pequeñas modificaciones, pues lógicamente han sido modificaciones de ese Real Decreto. El Real Decreto que regula las ayudas es el Real Decreto 616 del año 2017. Tuvo una primera modificación en el 2018, como ya os he comentado, y la última modificación es el Real Decreto 316 de 2019. Ese Real Decreto se publicó el 30 de abril en BOE, entró en vigor el 1 de mayo de 2019. Llevamos, por tanto, cerca de un año ya de vigencia de esa ampliación y de las características de la convocatoria en su estado definitivo. ¿Qué tipo de beneficiarios contempla este Real Decreto? Contempla la convocatoria para estas ayudas. Pues los beneficiarios son
los mismos que los destinatarios de este webinar, las entidades locales. Entidades locales, que pueden ser entidades locales de manera individual o a través de agrupaciones mediante entidades supralocales. No existe límite de población y las entidades locales, pues lógicamente las que quedan definidas en la ley de bases del régimen local. Supramunicipales, pues ahí tenemos las diputaciones provinciales, las comunidades autónomas uniprovinciales, comarcas, mancomunidades, es decir, cualquier agrupación supralocal que haya sido instituida por la comunidad autónoma y que agrupe a varios municipios, siempre que esta entidad supralocal actúe en representación de los mismos o promueva las inversiones en esos municipios. Siguiente, por favor. ¿Qué formato tiene la convocatoria? Esto es importante. A diferencia de la convocatoria que os ha presentado Paco de la EU Facility, esta convocatoria es de concurrencia simple, es decir, que las solicitudes se van resolviendo y se van adjudicando según se van registrando. No hay una competencia con el resto de solicitantes y tenemos que conseguir el mejor proyecto, el más novedoso, el que atraiga una mayor inversión o unos estándares de calidad y de eficiencia energética muy por encima de la media. No, es una convocatoria en régimen de concurrencia simple. Lo que se pretende es que los municipios, gracias a este apoyo a sus inversiones, puedan ejecutar proyectos que sean positivos para el municipio, que sean necesarios para el municipio, y no hace falta buscar la excelencia en esos proyectos. Hay un mínimo de requisito de eficiencia energética, de aporte de energía renovable, que tienen que cumplir y que se detalla en un anexo técnico en la convocatoria, pero una vez que se cumple ese requisito, el proyecto es elegible. No necesitamos, como en una concurrencia competitiva, competir con el resto de solicitudes. Se regula, por tanto, la resolución de los expedientes mediante el orden de prelación de las fechas de registro de sus solicitudes. Y se va asignando el presupuesto en función del presupuesto que tiene cada comunidad autónoma hasta agotar el mismo. La solicitud, toda la gestión de la convocatoria se realiza de manera telemática a través de una aplicación específica que se encuentra en la sede electrónica del IDAE. Ahí tenéis la página web de la sede electrónica de IDAE, sede.idae.gov.es. Y la vigencia, como os comentaba antes, durará hasta el 31 de diciembre de 2020. No es previsible, quizás hay alguna pregunta ahora, si lo vamos a ampliar, si se va a prorrogar. Ahora mismo también tenemos un cierto estado de incertidumbre sobre cómo se van a seguir gestionando estas convocatorias y se van a tener que dar algunas otras prioridades con los fondos de ayuda a las entidades locales con la situación post-COVID. Pero, en principio, ahora mismo no estamos trabajando en ninguna ampliación de la convocatoria. Por eso es importante que las entidades locales que estén pensando en presentar algún proyecto a la convocatoria, pues lo materialicen, lo registren antes del 31 de diciembre de este año, antes de que finalice el año. No existe ningún límite de solicitudes por entidad local y tampoco existe ningún límite de ayuda acumulada dentro de una misma entidad local. Lógicamente, el límite viene dado por su propia situación financiera y presupuestaria, por la propia capacidad de generar crédito y de realizar inversiones en cada municipio. Bueno, como hemos comentado, esos proyectos singulares tienen que estar encuadrados en uno o en varios de los tres específicos del programa y a su vez pueden recoger varias medidas de actuación dentro de esos objetivos específicos. Esas actuaciones agrupadas son lo que conforman el proyecto singular, que es el que se presentará a la convocatoria de ayudas. Siguiente, por favor, Marga. Bien. ¿Qué tipo de proyectos vamos a hacer? Ya hemos visto las inversiones mínimas y cómo se van a ejecutar los proyectos. Es necesario también que tengamos una planificación de cómo van a ser esos proyectos para que veamos si pueden entrar en la convocatoria o no. Son proyectos que se tienen que certificar dentro de los límites de tiempo que nos marca el periodo de programación FEDER. Entonces, tienen un cronograma y una planificación que es importante que sepamos y que veamos que somos capaces de responder para que el proyecto pues se certifique y se ejecute con éxito. El inicio de esas actuaciones para las que se ha presentado una solicitud tiene que realizarse
Es decir, abrir un expediente, empezar a habilitar crédito, a redactar un proyecto, unos pliegos de licitación, se tiene que iniciar en un plazo máximo de 6 meses desde que se ha recibido la resolución favorable. Ese es el plazo máximo. Lógicamente podemos avanzar con el expediente antes de tener la resolución favorable. Si es una actuación interesante y necesaria para el municipio, se puede ir trabajando en el proyecto antes de, una vez que se ha registrado, antes de haber obtenido la resolución favorable por parte de IDAE. La contratación de las actuaciones, es decir, la contratación de las obras que conducen a tener ejecutada la actuación para la que se ha solicitado la ayuda, esas contrataciones tienen que estar formalizadas en un plazo máximo de 1 año desde que se ha recibido la resolución favorable. Esas contrataciones, lógicamente, al ser los beneficiarios entidades locales, el único requisito que deben cumplir es que estén conformes a la Ley de Contratos del Sector Público. Es importante prever los plazos, por tanto, de licitación en función de la inversión, del tipo de obra que vamos a presentar, y es importante planificar correctamente esa actuación para que en el plazo de 1 año pues, se haya podido ejecutar esa contratación. La ejecución de las actuaciones, una vez que se han formalizado los contratos, la ejecución tiene un plazo máximo de 30 meses, siempre también contando desde la fecha de recepción de la resolución favorable. Es decir, la fecha en la que se notifica la resolución favorable es la que marca todos los plazos de la convocatoria. Para justificar la actuación, después de esa finalización máxima de 30 meses, hay un periodo de 2 meses para aportar toda la documentación que justifica la correcta ejecución de la actuación. En cualquier caso, en el caso, por ejemplo, de que alguien hubiera solicitado una ampliación de plazo, el límite máximo para certificar todas las actuaciones FEDER de este periodo de programación es el 31 de diciembre del año 2023. Bien, la siguiente, gracias Marga. ¿Cuándo se recibe la ayuda? Esto es muy importante también conocerlo. Son fondos FEDER, las ayudas, es decir, la subvención, se recibe al finalizar la ejecución del proyecto. Una vez que lo hemos finalizado, que lo hemos certificado y que la unidad de verificación de IDAE ha certificado la correcta ejecución. Por tanto, es importante tener disponibilidad de crédito y disponibilidad para financiar la actuación con carácter previo a la certificación de la misma. Es necesario tener esa capacidad de invertir con carácter previo para poder recibir después la subvención. Hay una convocatoria de anticipos también en IDAE para esta línea de ayudas que pueden financiar hasta el 40% de la ayuda resuelta. Esos anticipos tienen que estar garantizados mediante el aporte de un aval que recoge los intereses legales y que tiene que tener una vigencia de 4 años. Siguiente, Marga. Bien, ¿y cómo se tramitan estas solicitudes? En la sede electrónica de IDAE van a encontrar tanto guías de cómo funciona la aplicación informática como documentos auxiliares de apoyo, pero básicamente hay 3 grandes bloques de documentos que tenemos que tener presentes. Para solicitar estas ayudas se hace a través de la sede electrónica de IDAE en un trámite específico que hay para esta convocatoria de ayudas a entidades locales y hay que cumplimentar un formulario de solicitud. Es un formulario que firma a través de su certificado electrónico el representante legal de la entidad. Y después tenemos 2 grandes bloques de documentación. Documentación administrativa de esa entidad local y documentación técnica de la actuación del proyecto que se pretende subvencionar. Dentro de la documentación administrativa tenemos un certificado acreditativo del órgano de gobierno de esa entidad en el que de forma expresa, pues como todos los programas de ayuda, se acepta la participación, se aceptan las bases de la convocatoria, se informa de las actuaciones y de la dotación presupuestaria para esa actuación que se solicita. Hay que aportar también un certificado de disposición de crédito que certifique que se va a habilitar crédito en caso de obtener la resolución favorable, es decir, no es necesario que se certifique la disponibilidad de crédito, pero sí el compromiso de habilitar crédito en caso de obtener una resolución favorable.
y, como todas las convocatorias de ayudas, una declaración responsable en la que la entidad local certifique a través de su representante legal que se encuentra en disposición de ejecutar las actuaciones y que no incurre en ninguna de los impedimentos que, según la Ley General de Subvenciones, pues impedirían poder ser beneficiario de una convocatoria de ayudas. En el caso de que se presenten las entidades locales de forma agrupada, representadas a través de otra entidad supralocal, habría que aportar, en ese caso, un acuerdo de agrupación en el que se detallen las obligaciones de cada una de las partes respecto del proyecto de la solicitud total. En cuanto a documentación técnica, hay que aportar una memoria descriptiva de las actuaciones que se van a ejecutar y que conforman ese proyecto singular, es decir, pueden tener varias medidas de las 17 que incluye la convocatoria, y dentro de cada una de esas medidas hay una documentación técnica específica que recoge más detalladamente parámetros energéticos que nosotros tenemos que valorar y que tenemos que reportar también a FEDER. Es decir, la memoria descriptiva es una memoria, no es todavía el proyecto redactado, es una memoria que recoge los aspectos generales del proyecto que se pretende ejecutar, bueno, pues desde la ubicación, el presupuesto específico, la planificación, y la documentación técnica específica está recogida para cada una de esas 17 medidas en el anexo técnico de la convocatoria, pues es una documentación técnica que aporta datos más concretos energéticos sobre la actuación. Por ejemplo, en todas las actuaciones que vamos a actuar sobre edificios, la documentación técnica específica es el certificado energético de ese edificio. En actuaciones que vamos a acometer sobre infraestructuras, esa documentación técnica específica pues es una breve auditoría energética o un breve estudio energético del estado de consumo, de demanda de energía de esa infraestructura. Bien. Gracias, Marga. Siguiente, por favor. Y esa es una imagen de cómo es la sede electrónica de IDAE. El apartado de trámites de ayudas a entidades locales, pues lo pueden localizar ahí. Toda la documentación, al ser una convocatoria de carácter nacional, tiene que recogerse en castellano, salvo, lógicamente, la documentación específica que pueda haber emitido una administración dentro de su territorio. Bien, el anexo técnico, como les comentaba antes, es el que recoge la documentación específica y de carácter energético que tiene cada una de las medidas y recoge también, y es importante que vean, los documentos que a lo largo de toda la vida del proyecto van a tener que ir tanto presentando como ir guardando y archivando para cuando luego nos presenten la justificación. El anexo 1, por tanto, pues además de describir el objetivo, la descripción de la actuación, qué tipo de actuaciones dentro de esa medida son elegibles, qué requisitos mínimos técnicos de eficiencia energética o de mejora medioambiental deben cumplirse, recoge también cómo debe justificarse documentalmente la actuación en su fase de solicitud, es decir, la justificación documental ex ante, y cómo va a ser la justificación documental una vez finalizada y ejecutada la actuación, que tendrán que presentar cuando verifiquen y certifiquen esa actuación. Es importante cuando se hace una solicitud de ayuda que se revise no solo la parte, lógicamente, de qué documentos componen la solicitud, sino también qué documentos van a componer la justificación cuando cuando el proyecto esté terminado. Es importante preverlo, es importante ser ordenados y ser cuidadosos también en la recopilación de toda esa documentación, porque luego va a facilitar enormemente la justificación y la correcta certificación de esas actuaciones. Ver también qué tipo de documentación se va a solicitar a cada uno de los beneficiarios al finalizar su proyecto nos puede ayudar también a entender cuáles son los objetivos perseguidos y a planificar mejor lo que es la buena marcha de la actuación. Siguiente, Marga, por favor. Tenemos que aligerar un poco, que vamos muy mal de tiempo. Lo siento. Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues esto lo pongo en todas las presentaciones porque es importante.
hay que prever la justificación de las actuaciones, pero no una vez que tenemos la resolución favorable o que tenemos ya la licitación hecha. La tenemos que prever desde el inicio, ver que forma parte también de la planificación inicial de ese proyecto. En la sede electrónica tienen a su disposición una guía para la justificación de la realización de estas actuaciones financiadas con el programa de ayudas a entidades locales. Siguiente, Marga, por favor. Bien, y esta parte, que también está disponible en nuestra sede. Gracias, Marga. Avanzamos ya en lo que es el estado del presupuesto. Como hemos comentado, es un presupuesto que está territorializado por tipología de región FEDER. Entonces, la última explotación que hemos hecho a fechas de comienzos de este mes, pues nos arroja los siguientes datos. Como ven, hay comunidades que ya están en números rojos, es decir, que ya han registrado solicitudes por encima del presupuesto que tienen asignado. Esto quiere decir que, por ejemplo, si estamos en una comunidad como Cataluña o como Galicia, no podemos seguir registrando más solicitudes. No, la convocatoria está abierta y nosotros seguimos registrando solicitudes. Las solicitudes se quedan registradas, hemos visto que es concurrencia simple por el orden de prelación de las mismas, y las solicitudes, como tienen un recorrido y una ejecución en el tiempo, pueden tener, lógicamente, una memoria que nos presentan, un presupuesto que sea diseñado para una actuación. Una vez que es objeto de una licitación, puede, por ejemplo, haber una baja. Al sufrir esa baja, nosotros emitiríamos una resolución complementaria, puesto que la inversión inicial se ha visto disminuida. Hay solicitudes que, por lo que sea, también, bueno, pues decaen, desisten, renuncian, solicitudes que no tienen una resolución favorable, con lo cual ese presupuesto que vamos actualizando periódicamente en nuestra web, van a ver que va cambiando, que va moviéndose. Que ahora mismo haya solicitados 27 millones en Cataluña, pues no significa que dentro de 2 meses no hayamos podido resolver y haya pequeñas bajas o bueno, que se haya podido incrementar aún más. Pero el hecho de que una comunidad autónoma tenga el presupuesto en lista de espera, es decir, que ya esté por encima del asignado a su comunidad, no impide que se puedan seguir registrando solicitudes, bueno, pues porque puede haber fluctuaciones en ese presupuesto de solicitudes. Como ven, el único objetivo que ahora mismo también está por encima del presupuesto asignado es el objetivo de movilidad en esta región, pero proyectos en eficiencia energética y proyectos en energías renovables, hay comunidades autónomas que todavía tienen presupuesto disponible sin haber sido solicitado por ninguna entidad local y que podrían ser resueltos favorablemente en esta convocatoria. En la siguiente diapositiva, gracias Marga, se encuentran las otras dos tipologías de región FEDER. La comunidad extremeña, que tiene aún presupuesto disponible en el objetivo de movilidad, y el grupo de comunidades en transición, Andalucía, región de Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias, con la ciudad autónoma de Melilla, que también tienen ya por encima de lo presupuestado la asignación para el objetivo de movilidad, pero que tienen todavía mucho presupuesto disponible, tanto en el objetivo de ahorro y eficiencia como en el objetivo de renovables. Y salvo la región de Murcia, el resto de comunidades, la ciudad de Melilla, tienen disponibilidad presupuestaria para seguir solicitando ayudas en esta convocatoria. Y en la siguiente, ya como conclusiones y para despedirme antes de las preguntas que nos envíen por el chat, bueno, pues como resumen, las entidades locales, los municipios, las comunidades autónomas tienen un papel esencial en la transición energética, nos lo están demostrando a través del interés en esta convocatoria, del interés en todas las actuaciones que desde el IDAE ejecutamos, y este programa de ayudas puede ser un buen paso para financiar esos proyectos que puedan haber detectado, puedan haber, bueno, pues visto que son interesantes para el desarrollo de su municipio. Así que esperamos sus solicitudes. En la siguiente diapositiva tienen tanto la, Marga, por favor, tanto la sede electrónica de IDAE, la página principal de la sede en la que pueden acceder al trámite de ayudas a entidades locales, como un correo electrónico, un buzón de atención a todos los solicitantes, planentidadeslocales@idae.es, en el que recibiremos encantados todas sus consultas y sus dudas para presentarnos sus proyectos. Y eso es todo por mi parte. Gracias, Marga. Muchísimas gracias, Irene. Nos hemos retrasado bastante. Suele pasar, no me gusta, pido disculpas.
Lo único, vamos a pasar a la sección de preguntas porque yo creo que aunque vayamos retrasados es muy interesante que podamos dar respuestas al máximo de preguntas posible y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero va a contestar Paco. Francisco, si te parece, contestas tú ahora intentando resumir las principales preguntas que os han llegado y después le damos paso a Irene. En cualquier caso, deciros a todos que estáis preguntando en el chat, que las presentaciones estarán a disposición de todos los asistentes, os las haremos llegar, que la reunión está siendo grabada y que podréis visualizar posteriormente la grabación y que las preguntas que no nos dé tiempo a responder nos comprometemos a hacer un documento de preguntas frecuentes o de responderlas posteriormente. Paco, ¿has ido resumiendo más o menos las preguntas que se te han ido asignando? Sí, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Perfecto, pues voy a ir rápido, porque sí, disculpadme a mí que yo sí que me he pasado de la hora y pido disculpas a todos, tanto a los organizadores como a Irene también. Bueno, voy a ir rápido, entonces responder algunas preguntas y así Irene también tiene tiempo. Bueno, ha habido bastantes cuestiones que están en relación con quién debe tener el plan de sostenibilidad energética y el contenido que tiene que tener ese plan, ¿no? Ese contenido mínimo de ese plan de sostenibilidad energética. Las preguntas han sido, pues, en el caso de que se presente por una diputación, los SEAP, SECAP deben tener los ayuntamientos correspondientes, no la diputación, es una de las preguntas. ¿Qué sucede si tu municipio tiene PAEs, pero con los que te agrupas no? ¿Es suficiente que el coordinador tenga SECAP, pero deben tenerlo todos los integrantes de la agrupación? ¿Qué ocurre si el municipio no tiene un plan energético aprobado? Bueno, una serie de preguntas. Si algunos tienen un PEMUS, no tienen un plan energético como tal de sostenibilidad. Se pregunta de nuevo si tienen que tener el SECAP o el SEAP todos los municipios en caso de ser una diputación. Bueno, pues para todas estas preguntas que tienen que ver con quién debe tener el plan, digamos, de sostenibilidad energética y su contenido, ¿de acuerdo? E incluso la antigüedad, etcétera. Bueno, básicamente es, si es un único municipio o entidad local quien presenta la solicitud, deben de tener un plan de acción energético sostenible, de sostenibilidad energética, ¿de acuerdo? El plan de sostenibilidad deben tenerlo. Vigente en el momento de la solicitud, ¿de acuerdo? O sea, deben tener su plan que esté vigente en el momento de hacer la solicitud, con lo cual si alguien lo está haciendo ahora y la solicitud la presenta en agosto y en agosto ya tiene el plan, perfecto, porque se lo van a pedir. Entonces, tiene que tenerlo vigente en el momento de que presente la solicitud, con lo cual, antes de finalizar el periodo de solicitudes, y con al menos las metas de energía y clima para 2020. Esa sería la respuesta, ¿de acuerdo? O sea, una única entidad tiene que tener un plan vigente cuando presente, o sea, hecho, escrito y vigente cuando presente la solicitud y al menos metas de energía y clima para 2020. Si es una agrupación, la información que tengo hasta este momento es la siguiente. El municipio principal o la agrupación deben tener un plan de acción de energía sostenible en el momento de presentar la solicitud, con al menos metas de energía y clima para 2020. Es decir, o lo tiene el municipio que lidere esa presentación, el resto no debería necesariamente no tiene por qué tenerlo, porque dicen que el municipio principal debe tenerlo, o si lo presenta alguien como agrupación, debe tener un plan de acción de la agrupación. Por tanto, voy a hacer la consulta, pero hasta lo que entiendo, por ejemplo, una diputación debe tener un plan energético global, no hace falta que sea un SEAP, porque lógicamente eso es de un municipio, pero debe tener algún plan energético de sostenibilidad, digamos, para esa zona de influencia, digamos. ¿De acuerdo? En todo caso, para agrupaciones voy a intentar aclararlo a ver si hay alguna otra posibilidad. Pero en principio, la información que tenemos es, o lo tiene el municipio, para la agrupación lo tiene el municipio principal que presente la solicitud en nombre de todos los demás, ese sí tiene que tenerlo, los demás no necesariamente. Y si lo presenta cualquier otro tipo de agrupación, la agrupación debe tener un plan de acción de energía sostenible o similar. ¿De acuerdo? O similar. Bueno. Hay otra serie de preguntas que dicen en relación con la cuantía de la ayuda, quién la recibe, cuándo se recibe. Por ejemplo, en caso de presentar la agrupación de municipios, la subvención es la misma, es decir, 60.000 a repartir. 60.000 es un porcentaje de la subvención, no es el 100%. ¿Se puede utilizar la subvención para una auditoría ya realizada? Bueno, la respuesta es, se otorga una única cantidad de 60.000 euros, bien para la entidad local o bien para toda la agrupación, para toda a repartir entre todos los participantes de la agrupación.
esta ayuda se entrega, el 100% de la ayuda, es una cantidad, es una lump sum, es una cantidad fija, se entrega 60.000 euros. ¿De acuerdo? Al que se le apruebe se entregan los 60.000 euros tal cual. Lo que pasa es que se entrega en dos partes. Se entrega el 70% una vez aprobada la solicitud y un 30% al final, una vez que se justifique que se ha desarrollado y se ha hecho el plan de inversión, digamos, que se ha escrito el plan de inversión, ¿de acuerdo? Que un 70% una vez que aprueban la solicitud, un 30% una vez que justifico que he escrito mi plan de acción de inversiones, ¿de acuerdo? Es una subvención, lógicamente, que se justifica y se da el 100%. Es decir, no es que sea un porcentaje, sino que es una cantidad fija, 60.000 euros. No se puede utilizar para estudios ya realizados, ¿de acuerdo? Hay que justificar, lógicamente, en qué se gastan esos 60.000 euros durante el periodo que está vigente que se ha otorgado la ayuda. Lógicamente, esto es como es así, se otorga la ayuda, a partir de ahí me lo puedo ir gastando, digamos, no puedo justificar gastos anteriores a la aprobación de la ayuda. No se subvencionan instalaciones, esto lo repito para que no haya dudas, no se subvenciona ninguna instalación, ¿de acuerdo? Y también se preguntaba en algún sitio si incluía el IVA, efectivamente, es decir, es una cantidad fija, te van a dar 60.000 euros, ¿de acuerdo? Si luego el ayuntamiento, esto típicamente los proyectos europeos es que si el ayuntamiento luego justifica que no va a recuperar ese IVA, entonces se incluye el IVA, ahí, es cantidad total, 60.000 euros total, ¿de acuerdo? Bueno. Alguien comenta que voy un poco rápido, que se podía repetir los requisitos. Bueno, yo creo que luego se puede compartir la presentación y se pueden ver los requisitos tranquilamente, ¿de acuerdo? He ido un poco rápido y aún así me he pasado del tiempo, es decir, lo siento mucho, pero había bastante información. Y además se va a grabar la presentación y se va a poder ver, con lo cual la pueden ver tranquilamente. Hablan también del compromiso del sector político, ¿de acuerdo? Bueno, el compromiso político es que viene el alcalde, viene el concejal o bien junta de gobierno del ayuntamiento o de la agrupación, digamos, escriba y aclare que ha tomado la decisión de desarrollar el plan de inversiones de eficiencia energética, de sostenibilidad. Básicamente ese es el compromiso. Da igual que sea un municipio pequeño, que sea un municipio grande o que sea una agrupación. Tiene que haber un compromiso político, digamos, de ir en esa dirección y que esté por escrito. También se menciona los plazos de resolución de las 4 convocatorias. Bueno, en esta primera convocatoria el plazo es más largo, va a ser hasta octubre, pero el resto de convocatorias lo normal es que sea un plazo de 2 meses. O sea, la idea es que sean 2 meses de plazo de apertura y cierre de la convocatoria. Los plazos son los que he descrito anteriormente y a partir de ahí 2 meses, digamos, de fecha de cierre. Como estamos en la primera call, digamos, pues bueno, nos hemos permitido un poco más de flexibilidad, sobre todo por las circunstancias especiales y por el verano. Pero serán 2 meses de plazo. ¿De acuerdo? No hay como en un... Preguntan si funciona como un PDA, con leverage factor. No hay ningún leverage factor, no hay ningún factor multiplicador. Se menciona también algo de una agrupación europea de cooperación territorial, que hay entidades de España y de Portugal. Esta pregunta la voy a escalar porque realmente está pensado para que se presenten, digamos, en cada país los ayuntamientos o agrupaciones de cada país. Entonces, voy a preguntar si es posible que una agrupación de varios países, en este caso España y Portugal, pudieran presentar una solicitud, ¿vale? La voy a escalar esta pregunta. Bueno, se menciona también el tema de que, claro, que mayores inversiones en municipios más grandes pues ahorran más y hacen más inversión. Lógico, por eso comentaba que en esta primera call tienen que aclarar cuando se abra la solicitud exactamente cómo valoran esto de las inversiones. Si es inversión por habitante, si es inversión global, etcétera. Lo entiendo perfectamente y es así. ¿De acuerdo? También por eso se permite y se promueve que haya agrupaciones. Es decir, también es verdad que un ayuntamiento más grande tiene que hacer un estudio más grande de inversiones y tendrá un coste mayor y quizá un municipio más pequeño, bueno, pues quizás se pueden presentar 4 o 5 municipios o 2 o 3 municipios y recibir una cantidad menor porque el estudio también es menor. Es decir, también ahí las agrupaciones creo que tienen ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, el plan de inversiones, ¿a cuántos años es? Esto también hay varias preguntas. En principio no lo han especificado, con lo cual, salvo que luego se indique en la convocatoria que se abra, que es lo que realmente es válido, cuando se abra la convocatoria en la web de la European City Facility, ahí se indicarán las condiciones. Pero de momento no hay unos plazos de ese plan de inversiones, con lo cual yo podría hacer un plan de inversiones a 3, 4, 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Siempre que esté justificado y que se base en mi plan energético o mi plan de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Preguntan si se pueden dar los 8 conceptos en el mismo país. Efectivamente, se podrían conceder los 8 conceptos de inversión en España si nuestras propuestas son mejores que las de Portugal, las de Italia, las de Grecia y las de las islas.
O sea que sí que se podría, no hay un reparto por país. Se reparten, en nuestro caso, competimos con el sur de Europa. Bueno, ¿a qué se refiere con perfil de riesgo de los promotores del proyecto? Bueno, cuando hay una inversión, cualquier banco mira el perfil de riesgo y ahí valora distintas cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que suelen pedir? Bueno, pues suelen pedir, por ejemplo, nivel de endeudamiento del ayuntamiento, ¿de acuerdo? No estar en ningún registro de, en fin, de no haber pagado o de estar en bancarrota. Pues ese tipo de situaciones se refieren principalmente, ¿de acuerdo? Que sea un ayuntamiento, pues, saneado, ¿no? Esto también es, digamos, para cualquier inversor, tanto si financia público o privado, se busca un perfil de riesgo. Pero vamos, quizá uno de los conceptos que se mira es el nivel de endeudamiento de los ayuntamientos, ¿de acuerdo? Y capacidad, lógicamente, de afrontar las inversiones que se propongan en el plan. Bueno, en una agrupación de municipios se puede presentar un plan energético de cada uno de los municipios. Creo que esto ya lo he comentado antes. Lo tiene que presentar al menos el líder. El que presenta la solicitud tiene que presentar el plan energético. El resto no hace falta. O si no, si es una agrupación, también podría ser que toda la agrupación tenga algún tipo de plan de sostenibilidad conjunto. ¿De acuerdo? ¿Todos los documentos a enviar deben estar redactados en inglés? No. Solamente se va a pedir en inglés. Para presentar la solicitud, digamos, el documento de presentación de la solicitud, ese sí que es en inglés, digamos, que es un documento, digamos, no muy largo, pero con una información muy específica, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿dónde propongo hacer el concepto de inversión? ¿En qué actuaciones concretas? Más o menos, bueno, niveles de inversión, nivel de ahorro energético, es decir, unos datos muy concretos, eso sí que tiene que estar en inglés, para que lo puedan evaluar desde la European City Facility. Mi concepto de inversión, que es lo que se financia, mi plan de inversiones, mi desarrollo del documento del plan de inversiones, que es lo que se financia, eso estará en castellano, digamos, o en el idioma europeo correspondiente. Y después el resumen para justificar que se ha realizado ese plan de inversión, que se ha escrito ese plan de inversiones, ese investment concept, ese tendrá que estar luego en inglés, ¿vale? Ese resumen. Bueno, hay más preguntas, pero creo que voy a dar, si os parece bien, no sé si Irene quiere ir también respondiendo alguna o continúo yo un poco más. ¿Cómo lo veis? Yo cedería ahora un poquito el tiempo a Irene y luego si tenemos otros 5 minutines, pues volvemos, Paco. Perfecto. Me quito la voz entonces. Gracias. Irene, ¿has podido ver las preguntas que se han ido planteando? Marga. Sí, estoy viendo varias preguntas muy interesantes, algunas. Bueno, hay una recurrente que es sobre el tema de la situación especial que estamos viviendo con la alerta sanitaria y sobre los plazos administrativos. Nos preguntan si no estamos recibiendo requerimientos de IDAE, notificaciones de IDAE por la suspensión de plazos o cómo se están gestionando los plazos con el Real Decreto por el que se ha decretado el estado de alarma. Efectivamente, el Real Decreto que establecía el estado de alarma y las prórrogas correspondientes, en su disposición adicional tercera, establecía que los plazos administrativos están suspendidos, es decir, la Administración no puede seguir imponiendo plazos a los beneficiarios, a los solicitantes, puesto que lógicamente pueden tener dificultades para poder cumplir esos plazos. Entonces, el estado de alarma decreta que los plazos están suspendidos y los plazos se reanudan una vez que finalice el estado de alarma. Ese es el motivo por el que muchos de nuestros solicitantes no han recibido comunicaciones oficiales. Nuestro buzón de correo electrónico sigue recibiendo consultas, se siguen respondiendo. A través de ese buzón se puede también contactar con los técnicos para recibir llamadas telefónicas, es decir, la convocatoria, todo lo que es la gestión, la tramitación interna se mantiene, estamos teletrabajando, pero no podemos imponer plazos en estas circunstancias a los beneficiarios. Ayer mismo se publicó en nuestra sede electrónica, dentro del trámite de entidades locales, precisamente una autorización, una resolución del Consejo de Administración de IDAE, por el que, bueno, en vista de que esta situación se está alargando y que es cierto que hay algunas entidades locales que quizás si tienen están en condición de seguir funcionando a través del teletrabajo, bueno, pues que estuvieran en disposición de continuar sus trámites. Entonces, para todas aquellas entidades que voluntariamente estén en disposición de continuar su tramitación y que voluntariamente no deseen acogerse a esta suspensión de plazos que establece el Real Decreto el 463, por el que se establecía el estado de alarma, para esos expedientes vamos a poder continuar la tramitación. ¿Qué operativa tiene prevista IDAE? Bien,
Ahora mismo la convocatoria tiene registrados más de 2.100 expedientes. Lógicamente, si esos 2.100 solicitantes nos escriben todos al buzón y nos indican que quieren continuar los trámites, bueno, se va a colapsar ese buzón. Nosotros tenemos los expedientes en distintas fases. Hay algunos para los que necesitamos bueno, pues un requerimiento de subsanación para completar su solicitud, para aclarar datos de su solicitud. Hay otros en los que tenemos a su disposición una resolución favorable que podríamos notificar y que necesitaríamos la conformidad del beneficiario, bueno, para recibir o para poder continuar los trámites. En el momento en que un beneficiario nos indica que está en disposición de continuar los trámites y que no quiere que le aplique la suspensión, pues lógicamente el proyecto seguiría contabilizando, es decir, que si notificamos la resolución favorable a un expediente, automáticamente empieza el reloj para contar pues los 6 meses de acreditación de inicio, los 12 años de acreditación de la formalización de las contrataciones. La ejecución de las actuaciones, el plazo para la ejecución no queda suspendido expresamente en el Real Decreto de Ayudas. Además, se publicó un Real Decreto Ley, el 11/2020, en el que específicamente se recogía cómo deben actuarse con los plazos de ejecución de los proyectos. Para esos plazos de ejecución, para los beneficiarios que necesiten ampliar el plazo de ejecución justificado en este caso, bueno, pues por el impedimento de poder realizar las obras, de poder estar ejecutando sus proyectos por la suspensión que ha habido con el estado de alarma, todas esas ampliaciones de plazo las pueden solicitar y se van a contestar, claro, ese trámite sí que lo tienen disponible y pueden a través de sus expedientes ampliar el plazo que necesiten para la ejecución de sus proyectos. Hemos recibido también preguntas que nos cuestionan sobre si es compatible una ayuda EDUSI con las ayudas de este programa. A ver, un municipio puede ser beneficiario de una EDUSI y puede estar ejecutando varios proyectos a través de la EDUSI. Los proyectos que esté ejecutando a través de la EDUSI no son compatibles con nuestro programa de ayudas. Un mismo proyecto no puede tener dos financiaciones FEDER, la de la EDUSI y la de esta convocatoria de proyectos singulares. Pero sí, proyectos en ese municipio que no estén financiados por la EDUSI se pueden presentar como proyectos singulares en nuestra convocatoria. Es decir, que pueden tener proyectos en la EDUSI y proyectos singulares, pero teniendo siempre presente que deben estar perfectamente diferenciados y aislados. Ningún hito, ninguna partida presupuestaria puede estar compartida en las dos convocatorias, en la EDUSI y en la de entidades locales, porque eso haría la ayuda incompatible. Pero ser beneficiario de una EDUSI para actuaciones, por ejemplo, de alumbrado y de movilidad y presentar proyectos singulares en nuestra convocatoria para renovables es perfectamente compatible. Otra pregunta también sobre la inversión que hemos recibido. Si tienen dos medidas, cada una de las cuales tiene una inversión mínima de 50.000, ¿tengo que invertir como mínimo 100.000 o con 50.000 entre las dos me valdría? Pues no, hay que invertir como mínimo 100.000. Cada una de las medidas debe cumplir todos los requisitos que para ellas se establecen en el anexo 1 de manera independiente. Es decir, que si cada medida tiene un mínimo de 50.000, en el proyecto en su conjunto, ese mínimo por medida también se debe cumplir. Si se va a ampliar el plazo de solicitudes, de registro de solicitudes, que ahora mismo es 31 de diciembre de 2020, por esta situación especial del COVID. No tenemos previsto ampliarlo. Este plazo no es solo para la gestión de IDAE de cara a estos expedientes. Este plazo está vinculado al periodo de programación FEDER. El periodo de programación FEDER finaliza todo lo que es la certificación del mismo el 31 de diciembre de 2023. Y, por tanto, si nosotros seguimos ampliando el plazo de solicitud, no podríamos cumplir uno de los plazos que establecemos para los proyectos, que es una ejecución de 30 meses. Entonces, más allá del 31 de diciembre de 2020, no se van a poder registrar solicitudes. Nos preguntan también sobre reasignación de fondos entre unas comunidades autónomas que los hayan agotado y otras comunidades autónomas que no hayan agotado su presupuesto. Bien, esta reasignación de fondos no depende en exclusiva de IDAE. Esta reasignación de fondos, la autoridad de gestión del Fondo FEDER en España es el Ministerio de Hacienda y es el que tiene en definitiva la última palabra para decir, bueno, pues cómo se ejecutan esos fondos, esos remanentes que pudieran quedar
quedar. El objetivo de estos fondos es, lógicamente, que cada una de las comunidades ejecute el 100% del presupuesto que tiene destinado, porque es un presupuesto que se ha visto que es necesario para que esa comunidad converja a la media de las regiones europeas. Por tanto, se van a hacer los esfuerzos para que cada una de esas comunidades ejecute al máximo sus fondos. El Ministerio de Hacienda pues verá también si una comunidad a lo mejor no ha ejecutado todo el presupuesto que tenía disponible en materia de energía en el OT4, pero sí, por ejemplo, en otros fondos que gestionen otros organismos, bueno, pues en temas sociales, en temas de transporte, en temas de infraestructuras, de grandes infraestructuras, y pueden tener ahí, sí, una demanda mayor, pues se reasigna y reajusta las dotaciones entre los distintos objetivos. Esa respuesta no la tiene IDA, esa respuesta, bueno, pues se valoraría con el Ministerio de Hacienda, pero ahora mismo no hay tampoco sobre la mesa ninguna reasignación de fondos entre comunidades, entre distintas comunidades. Preguntan si entre líneas operativas las hay, Irene. Entre líneas operativas, en principio, tampoco estamos trabajando en ello. Es decir, nosotros teníamos el grado de ejecución de los 3 objetivos dentro del objetivo temático y es así como está publicado el presupuesto en el Real Decreto. Si hubiera modificaciones, tendría que ser a través de una modificación del Real Decreto, que ahora mismo, en principio, no se está contemplando. Luego hay preguntas que bueno, que creo que las he contestado en la ponencia. Si, por ejemplo, en Andalucía se pueden seguir solicitando para la medida de movilidad. Eso ya, en función de cada solicitante, el riesgo o el interés que pueda tener en ese tipo de proyectos. Ahora mismo, si se registra un proyecto de movilidad en Andalucía, estaría en lista de espera porque el presupuesto está ya solicitado por encima de lo disponible, pero ello no significa que no pueda moverse ese presupuesto, que no pueda haber proyectos que no se resuelvan favorablemente, proyectos que renuncien y, por tanto, que al final esas solicitudes en lista de espera puedan llegar a ser financiadas. No sé si, Paco, quieres seguir contestando algunas de las que te hayan llegado a ti. Paco, ¿has revisado Sí. si hay alguna otra pregunta que creas que es importante contestar? 5 minutines. Hola, disculpa que me estaba quitando el mute. Bueno, aquí vamos a intentar, voy a ver si hay algunas preguntas más, porque han llegado muchísimas. Vamos a ver. Sí, ha sido una avalancha. Sí, muchísimas. Yo creo que han llegado, no sé, 50 o 60 preguntas. Bueno, aquí tengo alguna, por ejemplo, que qué se entiende por plan energético, adhesión al Pacto de Alcaldes, Agenda 21, si puede valer una auditoría energética. Bueno, yo creo que al final un plan de sostenibilidad energética tiene que incluir, yo miraría básicamente buscaría por internet porque hay muchas referencias de planes de sostenibilidad energética. No es un plan de movilidad, eso también aclararlo porque alguien ha preguntado, ¿vale un PEMUS? No vale un PEMUS. Un PEMUS es un plan solamente de la parte de movilidad. Un plan de sostenibilidad energética es, digamos, más amplio. Tiene que incluir, lógicamente, pues actuaciones de eficiencia energética, de renovables, de todo lo que es sostenibilidad de un municipio o agrupación. Y, digamos, es un plan energético global, ¿no? Tiene que incluir los principales aspectos, pero de todas las, digamos, especialidades, no solamente de una. Entonces, tiene que ser un plan, digamos, de sostenibilidad energética como tal. Y se pueden ver referencias simplemente buscando por internet de algunos ayuntamientos que ya lo han hecho, ¿no? Pone si existe alguna limitación para el tamaño del municipio. Realmente no hay ninguna limitación, pero sí que es verdad, como he comentado en las valoraciones, digamos, los puntos que se dan a los solicitantes, que lógicamente cuanto más inversión y más ambicioso sea el proyecto en cuanto a eficiencia energética y más compromisos de stakeholders locales y todos los, digamos, puntuaciones que he comentado antes, pues lógicamente el tamaño mayor parece que va a ayudar, ¿no? Mejor una agrupación o un municipio mediano o grande parece que va a tener más ayuda, pero siempre vamos a esperar a que salga la convocatoria porque se menciona que se van a ajustar a las condiciones locales. Entonces, vamos a ver qué significa eso exactamente. Bueno, más cosas que preguntan por aquí. Preguntan cuánto presupuesto hay en las ayudas de la European City Facility. Bueno, no sé exactamente el dato, pero sé que para toda Europa están en el entorno de 10 millones de euros. ¿De acuerdo? Esto fue una especie, bueno, es una iniciativa que tenía un presupuesto fijado además por digamos, Bruselas y está en el entorno, digamos, para toda Europa, para todas las regiones europeas, de 10 millones de euros, más o menos.
Dice, el concepto de inversión debe desarrollar alguna de las opciones que analiza el plan de acción de energía sostenible o puede hacerse sobre una nueva idea. Bueno, lo que se indica en la convocatoria es que tienes que tener un plan hay que tener un plan de energía sostenible y de alguna manera esa línea debería estar reflejada en ese plan, puesto que el objetivo, como comentábamos, de este concepto de inversión es pasar desde un plan hasta una ejecución de una inversión. Por tanto, digamos, si estamos haciendo ese puente, pues lógicamente el origen del puente es el plan de digamos, de acción para la energía sostenible. Si no estuviera ahí, quizá se podría intentar justificar o ampliar ese plan o, bueno, en fin, dado que esos planes suelen estar escritos hasta 2020, bueno, creo que habría tiempo incluso, bueno, pues para que se pudiera ir preparando el nuevo plan antes de que finalice la convocatoria, en fin, ampliarlo o simplemente alguna idea, ¿no? Para que pueda ser válido, ¿no? Alguien pregunta sobre el código LAU o el código NUTS. Bueno, son códigos que se dan a las administraciones locales, digamos. El LAU realmente es Unidad Administrativa Local en inglés, Local Administrative Unit, LAU, y el NUTS sería nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas. Yo creo que entrando en Internet un poco se puede ver fácilmente qué es el LAU, qué es el NUTS. Y si buscáis con esos mismos nombres y ponéis Eurostat, bueno, ahí se explica bastante bien, es decir, poniendo LAU, NUTS y Eurostat en Google, yo creo que aparece directamente un poco las descripciones. Ponéis el concepto, una pregunta interesante, porque dice, ¿el concepto de inversión hay que hacerlo previamente a la concesión o se hace con la ayuda? Bueno, efectivamente, es que esto es parece un poco así complicado la explicación, pero no lo es. El concepto de inversión, o sea, el plan de inversión sesudo, con el tocho, digamos, hay que hacerlo con los 60.000 euros. O sea, se financia hacer el concepto de inversión, el plan de inversiones. Pero para hacer la solicitud me piden una especie de esquema, de idea ya, digamos, previa de qué es lo que voy a poner en mi futuro concepto de inversión. ¿Por qué? Porque precisamente en base a ese esquema, esa preliminar, digamos, ese resumen preliminar, me están valorando si me van a dar el dinero para desarrollar mi tocho, digamos, de concepto de inversión. ¿De acuerdo? Por tanto, el concepto de inversión, el plan de inversiones sesudo, es el que es para el cual me dan la ayuda. ¿De acuerdo? Y yo previamente presento en inglés un resumen previo de más o menos lo que tengo en mi cabeza que voy a hacer, tenemos en mente que vamos a hacer, y eso se presenta en inglés para la evaluación y en su caso, su aprobación. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si Irene hay alguna cuestión más, pero quizá no sé si Irene quiere responder alguna cosa más por no comer más tiempo. Sí, son casi las 12. Sí. Vamos a ir finalizando. Irene, si hay alguna que consideres que es importante contestar y si no, pues el compromiso que tenemos de dar respuesta posteriormente. Nos preguntan, sí, como es lógico también, cuál es el plazo máximo de resolución de IDAE. Bien, en condiciones normales el plazo máximo pues habría sido en torno a ahora mismo, porque al principio de la convocatoria sí tuvimos más dificultades, ahora mismo podría situarse en torno a 2-3 meses. Bueno, con la situación excepcional no sé si vamos a poder mantenerlo. En cualquier caso, el plazo de respuesta de IDAE depende de obtener una resolución favorable, depende también del grado de detalle y de completitud de la solicitud, es decir, solicitudes que estén ya muy bien elaboradas, que a lo mejor solo requieran un requerimiento de subsanación, pues se resuelven con más facilidad y más rapidez que proyectos que estén menos elaborados y que requieran más información, recabar más información a través de requerimientos de subsanación por nuestra parte. Pero bueno, quizás un plazo de unos 3 meses en situaciones normales podría ser una respuesta. Pues muchísimas gracias, Irene. Somos conscientes de que hay preguntas que no se ha dado respuesta, algunos nos lo estáis comentando en el chat. Han sido muchísimas preguntas y, bueno, no queremos alargarlo más, nos hemos retrasado media hora, pero contestaremos a todas las preguntas, intentaremos agruparlas a las preguntas frecuentes y se os enviará toda la documentación de ambas presentaciones. Estará disponible la grabación en la web. En la diapositiva que estáis viendo están los datos de contacto, bueno, por si tenéis cualquier otra duda ya individual. Y muchísimas gracias a todos por la asistencia y por el interés. Y por mi parte nada más, gracias a los ponentes y bueno, pues que paséis buena semana y sigáis participando vía telemática mientras se soluciona
toda la situación en las iniciativas. Muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, Irene, y gracias a todos. Gracias. Gracias, Marga. Saludos. Muchas gracias a todos también. Gracias, Marga. Hasta luego. Adiós. Adiós.